Capítulo 5. Acedia. La cabeza del dragón de tierra corriendo salió volando de la base de su cuello. Sin una criatura consciente que tirara de él, el gran armazón del carruaje se desplomó en consecuencia, saltando fuera de la carretera y girando sobre su costado. El vehículo volcado hizo una espectacular zanja en el suelo, levantando una nube de polvo con un gran estruendo. En un instante, formaron un cuadro desastroso con el carruaje destrozado y el cuerpo del dragón de tierra caído enredado en una de las ruedas. Se encontraban en una tranquila zona boscosa de las montañas, rodeados de árboles por todos lados. El carruaje de dragón ya había entrado en el dominio de los Matters. Probablemente le faltaban unas 2 horas de carrera para llegar a su destino. Pero el carruaje de dragón había sido cruelmente destruido durante el trayecto, y en aquel lugar hueco solo resonaba el sonido de una rueda que giraba libremente. Con el dragón de tierra hecho un cadáver y el vehículo nada más que una ruina, el olor a sangre comenzó a cernirse sobre la zona. ¡Ua! Y allí yacía un joven, alzando una voz de lamento tras ser arrojado del carruaje de dragón. Había caído en un grupo de arbustos a poca distancia del carruaje de dragón medio destruido. Probablemente, los musgos y las enredaderas habían amortiguado su caída. Milagrosamente, las heridas del joven eran bastante leves. Pero su estado de indefensión no significaba que no sintiera el dolor de sus heridas. Tenía arañazos y magulladuras en varias partes. Afortunadamente, no se había roto ningún hueso ni había perdido mucha sangre. Pero el dolor era más que suficiente para hacerle encogerse como un niño pequeño en estado de shock. Gu-ji. El joven lloraba y gemía de dolor tumbado sobre la hierba. La tierra le había arañado la frente y el suelo estaba manchado de rojo. Sus lágrimas y mocos eran especialmente antiestéticos. La vergonzosa imagen de un hombre adulto tendido en el suelo, junto con el carruaje destrozado, formaban una escena insoportable que relataba la tragedia del accidente. Y, sin embargo, las sombrías figuras vestidas de negro seguían sin moverse del sitio y observando, como si formaran parte del fondo. Más de 10 de estas figuras rodeaban al joven y al carruaje de dragón. Tras comprobar que el cadáver sin cabeza del dragón de tierra estaba bien muerto, centraron su atención en el joven. Las figuras vestían trajes negros encapuchados de la cabeza a los pies, por lo que sus rostros e incluso sus sexos resultaban imposibles de descifrar. Vacilaban y parecían deslizarse por el suelo mientras el círculo se cerraba sobre el adolescente. Entonces, una de las figuras, que caminaba sin hacer ruido, murmuró algo. Tan pronto como uno lo había expresado, el siguiente murmuraba algo parecido. Los murmullos en voz baja continuaron así como una cadena incesante, un canto en cascada mientras las sombras envolvían al joven. El mundo se componía solo de 2 cosas: el sonido de las hojas en el viento y los murmullos de las figuras negras. Con el tiempo, el joven escuchó esos susurros, que provocaron un cambio en él. El cuerpo herido y lleno de dolor del joven se agitó, cayendo de espaldas, retorciéndose como un pez que se ahoga fuera del agua. Su angustia era claramente de otra naturaleza. Era como si su zozobra no procediera del exterior, sino de su propia carne. Agonizaba como si hubiera algo desbocado dentro de su cuerpo, masticando su corazón. Por lo que parece, se había dado cuenta de los murmullos de las figuras que le rodeaban y había reaccionado ante ellos. Las sombras miraron al muchacho que sufría, sin hacer ningún movimiento para detener su canto. Pero uno de ellos pareció llegar a una conclusión sobre el joven que se retorcía y extendió una mano hacia su cuerpo. «No toques a Subaru». Al instante siguiente, una bola de hierro aulló al surcar el aire, destrozando la cabeza de la figura que había intentado tocar a Subaru, el joven que estaba en el suelo. Fragmentos de cráneo volaron por la zona mientras la figura caía y la cadena tintineaba ligeramente. El arma danzó hacia los demás como una feroz serpiente plateada en busca de más presas. Sin embargo, el grupo tomó su decisión rápidamente. Abandonando al instante a su camarada muerto, se dispersaron sin voz para eludir la persecución de la cadena. Como por reflejo, sacaron de sus flancos dagas en forma de cruz y empuñaron sus armas de mal gusto con ambas manos, vigilando juntos el norte, el sur, el este y el oeste. Las figuras eran 11. La forma en que habían respondido instantáneamente a un ataque por sorpresa, formándose para eliminar los puntos ciegos, era poco menos que encomiable. Sin embargo, eso solo importaba contra un atacante cuyas opciones se limitaban a 2 dimensiones: delante, detrás, izquierda y derecha. Shiri. Por encima del grupo, alguien saltó de entre los árboles, con su vestido delantal ondeando.
Con suficiente fuerza en las piernas para dejar marcas de zapato en el tronco de un árbol, su cuerpo salió disparado hacia adelante en ángulo. La muchacha saltó hacia abajo a una velocidad increíble, moviéndose solo un instante antes de que su presa pudiera detectar el sonido por encima de ellos. Lo que descendió fue el extremo del mango del arma mortal, que se clavó en el cráneo de una desafortunada figura. Con un sonido agudo, se abrió una cavidad en su cráneo. La sangre brotó de la víctima mientras se tambaleaba y se desplomaba. La chica pateó el cadáver hacia otra figura que se encontraba a un lado para obstruir su visión mientras saltaba detrás de ella. Sin embargo, esta no dudó en golpear el cadáver de su camarada. Al instante siguiente, una bola de hierro retorcida cayó sobre la amenaza de negro, convirtiéndola en una niebla sangrienta. Tras arrojar su arma hacia adelante, la chica se quedó inmóvil. Al ver que se había detenido, las figuras aprovecharon la breve oportunidad para lanzar sus dagas cruzadas al unísono. La chica, aparentemente indefensa mientras las dagas se abalanzaban sobre ella desde todas partes, sacó una versión en miniatura de su arma con la mano izquierda y derribó todas las dagas de un solo golpe. Tras la increíble hazaña de la chica, ahora eran sus atacantes los que estaban abiertos. Hicieron una pausa de menos de un segundo, pero ante el oponente al que ahora se enfrentaban, ese tiempo fue letal. «Roa!», gritó la chica, aullando mientras enseñaba los dientes. Con un gran golpe de revés del mayal, derribó todos los árboles a su paso, trazando un semicírculo de destrucción total. Otro enemigo quedó atrapado en el avance de la masa de hierro, muerto por un traumatismo que le arrancó los miembros. La hermosa chica de cabello azul que les había quitado la vida tenía un cuerno blanco marfil que sobresalía de su frente. Esa verdad bastaba para identificarla como un monstruo en la carne de una chica. No pondrán un dedo sobre su Bargun. El adorable rostro de la bella Oni estaba manchado de sangre. Sus ojos rebosaban ferocidad y agresividad. Pero la posición que había adoptado dejaba claro que estaba protegiendo a Subaru de las figuras que le rodeaban. Una vez hecha la advertencia, Rem ignoró su propio hombro izquierdo ensangrentado y giró la bola de hierro por encima de su cabeza. Se había hecho la herida en el hombro cuando el carruaje de dragón se puso de lado, incapaz de esquivar por completo al rebotar. Si hubiera estado sola, lo más probable es que hubiera escapado ilesa, pero eso no era posible con Subaru en brazos. Fue todo lo que pudo hacer para usar su propio cuerpo para proteger a Subaru y arrojarlo a un lugar seguro. Lo había visto caer sobre el arbusto, como ella pretendía, mientras compartía el mismo destino que el destrozado carruaje de dragón. Como resultado, se había lacerado la frente y una rama le había apuñalado bastante profundamente el hombro izquierdo. Parecía tener una fractura en el fémur izquierdo, cerca de la cadera. Al moverse, sintió un dolor feroz que le entumeció las mejillas blancas. Pero Ren se adelantó con un paso que no delataba nada de ese dolor. Miró fijamente al grupo de negro, vomitando con una voz llena de odio. Culto de la bruja. Rem escupió sangre mientras los llamaba, pero, como antes, las figuras no hicieron ningún signo de respuesta humana. Sin cambiar, se enfrentaron a Rem, casi como si ni siquiera fueran conscientes de lo que hacían. Estaban en un callejón sin salida, y en el momento en que Rem emitió ese juicio, ella se movió primero para romper el punto muerto. ¡Ya! Cambió el rumbo de la bola de hierro que balanceaba sobre su cabeza, alargando la cadena en toda su extensión. El único golpe partió los árboles que bordeaban el camino, haciendo añicos la madera y la tierra y lanzándolas por los aires hacia las figuras. Sus oponentes saltaron y se agacharon para esquivar, y luego se abalanzaron sobre Rem para aprovechar el hueco que les había dejado. Rem, con el brazo extendido, torció el cuerpo para poder atraer hacia sí su extremidad y su arma a distancia. No obstante, una daga desgarró su pecho antes de que la bola de hierro pudiera llegar. Un instante antes de que la punta del cuchillo de la figura alcanzara a Rem, su pie, cargado con toda su fuerza de Oni, se elevó desde abajo para hacer volar su mandíbula. No se trataba de una metáfora de una patada en la cabeza, sino de un golpe tan fuerte que la mandíbula de su enemigo salió literalmente volando. El rostro de la figura estaba cubierto de sangre fresca. Aún así, no vaciló por el dolor de la daga clavada. La acción, realizada con total desprecio por la propia vida del atacante, era incorrecta para cualquier ser vivo. La cabeza de la figura que no había superado una prueba biológica tan básica fue destrozada por detrás al regresar la bola de hierro de Rem. Bañada en sangre y trozos de carne, Rem agarró la bola de hierro con la mano izquierda. Sujetándola de forma que los pinchos de hierro no supusieran ningún peligro para ella, utilizó lo que ahora era un puño de hierro para aplastar la cara del enemigo que se abalanzaba sobre ella por el flanco.
Donde antes había 12, ahora había 6. Rem respiró entrecortadamente mientras su mirada de Oni se clavaba en los asesinos. Una roca afilada y aguda en un extremo como una lanza se dirigió a uno de sus ojos. Con un movimiento de cabeza, la esquivó justo antes del impacto. Su cabello, que se movía un poco más despacio, fue arrancado de un lado de su cabeza. El dolor y la sorpresa hicieron que su visión se tiñera de rojo puro. Cuando el golpe en la cabeza le privó de su capacidad de decisión, Rem se dejó llevar por la repentina sensación de fango bajo sus pies y saltó. En cuanto lo hizo, su retardado proceso de razonamiento le indicó el error que había cometido. Se había lanzado al aire, incapaz de moverse, contra un enemigo capaz de ataques a distancia. Una bola de fuego se abrió paso a través de las copas de los árboles y se abalanzó sobre Rem mientras ésta surcaba los aires. Sintió como si la alta temperatura le incendiara la carne, y al instante se llevó la mano izquierda por delante. Yuma. Rem desplegó una fina capa de hielo frente a ella. En el instante en que la bola de fuego chocó contra ella, estalló un vapor blanco y el silbido agonizante del hielo vaporizado retumbó en sus oídos. Había conseguido reducir la fuerza de las llamas, pero era incapaz de anularla por completo. Su decisión fue instantánea. Clavó su puño izquierdo, aún en movimiento, en el infierno, sacrificándolo para romper las llamas. ¡Guau! Soportando la explosión en pleno vuelo, el cuerpo de Rem giró al salir despedido por los aires y su espalda chocó contra el tronco de un árbol. El grueso tronco se rompió y se estrelló contra el suelo con Rem encima. Cuando se levantó, gimió con agonía al sentir un dolor sordo en el brazo izquierdo. Cuando miró los restos chamuscados de su extremidad, ni siquiera sentía dolor más allá del codo. Sin los servicios de un sanador del nivel de Ferris, sin duda nunca volvería a usar esa mano. Incluso con una herida tan grave como aquella, Rem se mordió el labio y arrastró su mente de vuelta a la realidad. Apretó los dientes contra el dolor, utilizando su agresividad y rabia para encender un fuego en su vientre y expulsar la angustia de su mente. Rugió, afirmando su propia existencia, y trató de atraer aunque fuera un poco la atención de las figuras hacia ella. Solo rezaba para que su bar hubiera desaparecido de su conciencia. Pero, uno del grupo se había acercado, sin hacer ruido y clavó una mano en el torso de Rem con una fuerza increíble, estampándola contra el gran árbol que tenía detrás. La fuerza, suficiente para romper el esternón de Rem y aplastar sus órganos internos, la dejó escupiendo una copiosa cantidad de sangre. Toser el líquido pegajoso le quemó la garganta. Su cuerpo se hundió en la agonía que recorría cada uno de sus rincones. Cuando la mano arremetió de nuevo contra ella, por pura suerte, cayó de rodillas y se libró de que le aplastaran el cráneo. La palma se clavó en el gran árbol que había detrás de ella y lo lanzó lejos con una facilidad increíble. La figura desarmada, capaz de formar cráteres en la superficie del suelo con un solo pisotón, era claramente diferente de los demás. Cuando saltó hacia un lado en su persecución, Rem rodó para esquivarlo, escupió la sangre que le quedaba en la boca y buscó la bola de hierro que se le había caído. En el instante en que esquivaba una lanza de piedra, que aún le rozó el costado de la cara, una roca se estrelló contra su cuerpo por detrás. Su columna crujió ferozmente, y su pequeña figura se estrelló contra el suelo y rebotó en el aire. La figura desarmada esperaba a Rem al final de su arco. Llevaba en la mano la bola de hierro que Rem había soltado, y balanceó el arma mortal con pinchos hacia arriba para encontrarse con ella a medio rebote. El Yuma. El cántico que había construido estalló en sus pulmones. El prana se combinó con la sangre que escupió, congelándola. Una hoja de hielo carmesí cortó el brazo del que sostenía la bola de hierro, obligando a su grueso miembro a soltar el ano. Gaururu. Al chocar contra el suelo, Rem recuperó el control de su cuerpo y sujetó el mango de la bola de hierro caída con la mano derecha. Al mismo tiempo, pateó el arma contra la figura por detrás y utilizó el peso de la bola para rodear su grueso cuello con la cadena. Un eco sordo resonó cuando le partió la columna vertebral. Al ver la cabeza de su enemigo girar en un ángulo de 180 grados hacia ella, Rem se relajó ligeramente tras abatir a un enemigo poderoso. En ese instante, el cuerpo de la figura, que debería haber sido impotente, arremetió con una feroz patada que devastó el torso de Rem. El golpe conectó con su costado izquierdo, fracturándole todos los huesos de esa mitad de la caja torácica y partiéndole por completo el muslo izquierdo fracturado. Tras ese único golpe, esta vez la figura expiró para siempre, pero el daño que sufrió Rem fue grave. Gimiendo y tosiendo sangre, maldijo su inutilizado costado izquierdo mientras se levantaba.
Probablemente se había encargado de lo mejor que tenía el grupo enemigo. Quedaban 5. El hecho de que no se hubieran acercado a ella significaba que el combate cuerpo a cuerpo no era su especialidad. Aún podía hacerlo. Podría acercarse y romperles el cuello. Pero, ¿realmente podía hacerlo cuando solo su lado derecho podía moverse correctamente? ¡Qué débil soy! Rem sacudió la cabeza, reprimió sus frágiles cavilaciones y despertó a su desesperado yo. No importaba si podía o no. Tenía que hacerlo. Ella lo haría. Así que su lado izquierdo estaba muerto para ella. ¿Y qué? Todavía podía mover su lado derecho. Si su brazo derecho se volvía inútil para ella, los pisotearía con su pie funcional. Si su pierna derecha quedaba inutilizada, les arrancaría la garganta con los dientes. Si lograba matar al último manteniendo a Subaru vivo, Rem habría ganado. En el momento en que pensó por qué luchaba, el corazón de Rem buscó la mirada del joven al que amaba. Miró hacia donde él había caído para suprimir la última vacilación en su interior. Quemaría esa última imagen en sus ojos, y sería la leña que prendería fuego a su corazón. Subaru se había ido. Subaru debería haber estado allí, jadeando de dolor, de agonía, de miedo, pero no estaba. Rem se apresuró a escanear toda la zona. Se preguntó si no habría quedado atrapado en la batalla y si no lo habrían derribado en alguna parte. Pero por más que lo buscaba, no lo veía por ninguna parte. Entonces Rem por fin se dio cuenta, falta uno de ustedes. Quedaban 5 figuras en el grupo. Pero Rem solo pudo distinguir a 4. Las figuras se habían movido para colocarse una al lado de la otra, bloqueando el camino, con los brazos bajados y dagas en ambas manos. Era como si se hubieran movido para ocultar a su camarada del campo de visión de Rem. Para mantenerla alejada de su aliado mientras huían con Subaru. ¿Por qué? Su voz temblorosa salió de sus labios temblorosos. Sus labios, exangües por todo lo que había perdido, se tiñeron de carmesí por la gran cantidad de sangre que había tosido. Tan violenta pintura de guerra transformó el adorable rostro de Rem en el de un auténtico Obi. No quedaron contentos con el cuerno de Neesama. También tienen que quitarme mi razón de vivir. La bola de hierro bailó mientras su mano derecha agarraba el mango. Su pierna buena se llenó de energía explosiva. Las figuras que tenía ante ella empujaron sus dagas hacia adelante en una especie de pose, abalanzándose sobre ella a la vez. En ese instante, quieren arrebatarme hasta la razón de morir. El rugido de Rem rasgó el aire cuando su pierna la empujó hacia arriba, como si el propio suelo la hubiera lanzado. Al frente, un enorme muro de llamas se extendió ante Rem mientras saltaba. Atravesó la barrera y golpeó en la cara a un enemigo que se encontraba junto a ella. Un instante después, una bola de fuego se abalanzó sobre ella, lo bastante grande como para sepultar todo su campo de visión. Un grito atronador. Un resplandor anaranjado se elevó entre los árboles bañados por el sol de la mañana, luego otro y otro. El infierno surgió salvajemente, quemando los árboles, y el propio mundo gimió cuando la alta temperatura convirtió la zona en cenizas. En aquella llanura calcinada, los restos carbonizados de un vestido con delantal blanco revolotearon y se desvanecieron en el viento. 1. Subaru babeaba mientras se balanceaba sobre el hombro de la figura, sin ofrecer resistencia. Ya no sentía la mayor parte del dolor de las heridas que había sufrido al caer del carruaje de dragón. No es que no las sintiera, pero los demás dolores tapaban todo lo externo, así que no importaba. Gimió, la agonía que le desgarraba el corazón, le robaba toda voluntad de oponer resistencia. Allá donde el carruaje de dragón había caído de lado, las figuras que rodeaban a Subaru habían empezado a entonar una especie de cántico. Mientras escuchaba aquel sonido, Subaru sintió que algo extraño se agolpaba en su cuerpo, retorciéndose y carcomiéndole por dentro, como si el zumbido de su cráneo no bastara por sí solo para llevarle a la locura desenfrenada. Una y otra vez, oyó la voz de alguien por encima del cántico. Sonaba diferente, como el susurro de la voz de una mujer, un susurro como una maldición. A su manera amable y gentil, reprendió al agonizante Subaru y lo volvió loco. Si siguiera un poco más, solo un poco más, pensó y luego se estremeció. Ese dolor rompió los corazones de los hombres. Los dobló hasta hacerlos irreconocibles. Los cambió. Convirtió a las personas en no personas. Ese era el tipo de maldición que era. Juje, jijiji, jejijiji. De repente, las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa enloquecida, babeando mientras parecía recordar algo. La reverberación de la cosa negra que se retorcía se hizo distante, y su atención volvió a desplazarse de su agonía interna a la externa.
En consecuencia, olvidó la espeluznante sensación que había amenazado con destrozarle el corazón y comenzó a llorar lastimeramente en respuesta al dolor más inmediato. A Subaru le dolía todo el cuerpo. Buscó una mano que le consolara. Una voz. Calidez. Pero la figura que corría por el bosque, aparentemente marchando por un sendero de caza, no prestó atención a Subaru. Agarró a Subaru con una fuerza tan increíble que no podía moverse ni un centímetro, y sin embargo el delicado cuerpo poseía una agilidad inimaginable, viajando por el bosque como el propio viento. Las profundidades del bosque no tenían marcas, pero los pasos de la figura tenían la certeza de alguien con una guía. ¿Cuántas decenas de minutos llevaban corriendo así? Poco a poco, la velocidad disminuyó y finalmente se detuvieron por completo. Frente a ellos había una prominente pared de roca, desnuda salvo por los líquenes que cubrían su superficie. La pared, que se extendía por encima del nivel de los ojos, era una fortaleza natural que no podía superarse fácilmente sin la ayuda de herramientas apropiadas. Quizás se había equivocado de camino. Aún así, la figura no mostró ningún indicio de confusión mientras permanecía de pie ante la pared rocosa. Con suavidad, dio un paso adelante y apoyó una mano en una parte de la piedra. La leve piel de gallina en la carne de Subaru era similar a la que sentía cuando alguien usaba magia a su lado. Allí donde su secuestrador tocó la pared que tenía delante, la masa de roca que bloqueaba su camino desapareció al instante, como por arte de magia. Era un fenómeno sobrenatural asombroso. Al parecer, el hueco dejado por la roca desaparecida pertenecía ahora a una cueva. La figura sujetó a Subaru y lo llevó con elegancia al interior del agujero. El aire de la cueva era frío y gélido, pero el andar de la figura era tranquilo. De vez en cuando, los gemidos de Subaru parecían estropear esa tranquilidad, pero su secuestrador no daba muestras de importarle. Tras avanzar varias decenas de metros, incluso la luz que se filtraba por la entrada se desvaneció. Probablemente, la roca se había restaurado, ocultando de nuevo la cueva. Podían ver dentro del espacio hueco incluso sin la luz de la entrada. El estrecho pasillo rocoso tenía cristales blancos a intervalos regulares, y su luz resplandeciente guiaba a la figura por el camino. Siguiendo esa luz, el ser de túnica negra se adentró cada vez más en la cueva, llevando a Subaru cada vez más lejos en la oscuridad. Cuanto más se adentraban, más se agitaba la cosa negra que se retorcía dentro del cuerpo de Subaru. Esta vez, en lugar de desgarrar los órganos internos de Subaru, lamió cada rincón de su ser, como mostrando su afecto. El incesante dolor y la acelerada y creciente sensación de extrañeza hicieron que Subaru se estremeciera sobre el hombro de su captor. Las lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos, mientras continuaba con su risa frívola. Finalmente, el aparentemente interminable pasillo de roca llegó a su fin. El brillo de los cristales era un poco más intenso. Podía distinguir las cosas con más claridad que en el pasillo, y esta era una caverna natural especialmente grande. Allí, Subaru se encontraría cara a cara con la verdadera malicia de ese mundo. Oh, vaya. Había un hombre delgado. El hombre de la caverna, rodeado de sombras, vestía túnica negra como los demás. Era un poco más alto que Subaru, pero su físico era piel y huesos, tan frágil como un cadáver. Su cabello, de un verde intenso, no tenía vida. Parecía débil y poco saludable. Si no fuera por la locura en sus ojos. La figura que transportaba a Subaru ató su cuerpo, que no opuso resistencia, a la pared de la caverna. Con cadenas de hierro y grilletes atados a sus extremidades, la mente de Subaru parecía ausente mientras era arrojado al duro suelo. El hombre abrió los ojos y miró a Subaru con gran interés. Se inclinó bastante hacia adelante, con las caderas dobladas en un ángulo de 90 grados y la cabeza inclinada perpendicularmente al cuello. Su mirada, fría como la de un reptil, atravesó a Subaru. Ya veo, sí, ciertamente, esto es de gran interés. Miró fijamente a Subaru, asimilándolo todo, y asintió como si hubiera entendido algo. El que había traído a Subaru se arrodilló con aire serio en el lugar, esperando las siguientes palabras del hombre con gran reverencia. Cuando el primero se arrodilló, los demás siguieron su ejemplo. Sin embargo, el hombre del centro no reaccionó ante la muestra de respeto que le rodeaba, sino que se metió el pulgar derecho en la boca mientras se sumía en sus pensamientos. Parecía que iba a morderse la uña por diversión. En lugar de eso, sus molares posteriores aplastaron el dedo. Sacándose la carne roja de la comisura de los labios, el hombre no prestó atención a la hemorragia de su dedo destrozado mientras lanzaba una pregunta. ¿Por casualidad, podrías ser Orgullo?
Pero incluso con un loco hablándole, Subaru tampoco estaba en sus cabales. Subaru observó la automutilación, pareciendo que quería apartar la mirada pero sin dejar de reír frívolamente. Los dos hombres, ninguno en sus cabales, se miraron fijamente. La locura en los ojos de cada uno parecía sobresaltar al otro. Eso no parece ser una respuesta. El hombre enderezó su cuerpo como si tuviese un resorte por columna, su rivalidad se desintegró con un gemido. El hombre se sacó el pulgar de los labios cuando pareció recordar algo, sin dar muestras de que se le bajara el ánimo. Se tocó la frente con la mano manchada de sangre. Ah, ya veo. Se me ocurre que he sido descortés. Hay que ver, todavía tengo que presentarme, ¿no? Una sonrisa irónica y malévola le invadió mientras actuaba con una cortesía totalmente incongruente. La sonrisa demencial de Subaru pareció parecerle una prueba positiva de algún tipo de intimidad entre ellos. Soy Betelgeuse Romanee Conti. El hombre se inclinó cortésmente por la cintura al decir su nombre. Después, giró la cabeza solo hacia adelante y dijo su título, arzobispo del pecado del culto de la bruja, representando la pereza. El hombre, Betelgeuse, señaló a Subaru con los dedos de ambas manos y soltó una carcajada. Su odiosa carcajada rasgó la tranquilidad de la cueva con un eco lúgubre. 2. Las carcajadas resonaron en las paredes de la fría y oscura caverna. No estaba claro qué le hacía tanta gracia a Betelgeuse para reírse, pero temblaba de alegría mientras enseñaba sus dientes manchados de sangre. Ante la diversión del hombre, las mejillas de Subaru se estiraron por sus propias risas secas. Los grilletes de hierro le apretaban tanto que sus manos y pies habían cambiado de color. El entumecimiento se extendía por él gracias a la constricción de sus arterias. Parecía que su bienvenida no había sido cálida. Ah, qué comedia. Qué escena tan interesante. De verdad. Mi cerebro se estremece. Betelgeuse se echó a reír mientras trazaba una especie de símbolo en la pared con las gotas de sangre de su mano. La falta de significado de la forma convirtió el improvisado mural en un reflejo del estado de ánimo del hombre. Mientras los dos hombres con una apreciación disminuida de la realidad se enfrentaban entre sí, una de las figuras arrodilladas intervino. Era el alto que había llevado hasta allí a Subaru. La figura murmuró algo a Betelgeuse. Era un susurro como el sonido de las alas de un insecto, que solo llegaba a Betelgeuse. Una vez que lo escuchó, la risa salvaje de Betelgeuse desapareció. Dejó de lado toda broma e inclinó la cabeza para formar un ángulo recto. Ajá. Ya veo, eso hace que mi corazón salte. Hace que mi corazón tiemble, ¿sí? El tono de su voz y su expresión eran completamente diferentes. Con una mirada seria, cambió de tono al instante. Esta vez, Betelgeuse hizo crujir los dedos de su mano izquierda, hasta entonces intactos, uno a uno, sin la menor vacilación. Resonaron sonidos de huesos rotos y carne aplastada. ¡Ay! Ah, estoy lleno de vida. Betelgeuse se sacudió los dedos aplastados de la mano izquierda, salpicando sangre mientras miraba al techo. Impasible, la silueta le observó, permaneciendo de rodillas mientras susurraba de nuevo a Betelgeuse. Mi dedo anular izquierdo, destruido. Ah, qué dulce prueba es esta. Que nuestra diligencia haya sido tan ricamente recompensada, hoy, demostramos a este mundo incierto lo que es el verdadero amor. Ah, eso está muy bien. Los huesos restantes del dedo anular izquierdo se fusionaron con el medio y el índice. Aún quedan 9 dedos, muchas más oportunidades de demostrar mi devoción. Extendió la mano, chorreante de sangre, y la colocó sobre la cabeza de la figura arrodillada, como en agradecimiento. Subaru no podía ver dentro de la mente de la figura, aunque notó que todo su cuerpo temblaba, parecía profundamente conmovida por la acción de Betelgeuse. ¿Sí? Un calvario. Un verdadero suplicio. Esto es una prueba. Una prueba de fe, todo para transmitir nuestro afecto. Ilumina. Guía. Ah, mi cerebro se estremece. Mientras Betelgeuse reía de placer, salpicando saliva, las figuras aplaudían en aparente adulación. Era una reunión extraña, espeluznante, que solo ellos comprendían. El informe de la figura se hizo más detallado, pero dentro de la tranquila caverna, era más silencioso que las patas de un ratón. Además, era casi como si su propósito fuera proporcionar material vil para la rutina cómica unipersonal de Betelgeuse. Betelgeuse giró las caderas, bajó el cuerpo y se inclinó hacia adelante para acercar la cara a la de Subaru. Dejando eso a un lado, él
Ah, él. ¿Qué es este hombre? Con el aliento apestoso soplándole de cerca, los ojos enloquecidos de Subaru miraron hacia arriba, impasibles. Ciertamente, esto es extraño, bizarro e incluso turbulento, insondable. ¿Qué hace alguien como tú, no recogido en el Evangelio, en esta situación, en vísperas de la prueba? Carruaje de dragón. Ah, los dragones de tierra son adorables. Adorablemente leales, diligentes en la obediencia, prestos en el trabajo, una especie maravillosa que se esfuerza por ser útil en todas las cosas. Mataste a uno. Ah, eso también es bueno. El carruaje acabó destruido, no se podría haber evitado. Ah, volviste a ser diligente. Mientras me queden dedos en las manos, la diligencia es lo más importante de todo. Ah, amor. La vida. La gente. Diligencia en todas las cosas. Betelgeuse estaba tan exaltado que dobló tanto el cuerpo hacia atrás que casi tocó el suelo. Se puso en pie de un salto como un arco tensado con cara de éxtasis. Mis dedos son tan diligentes que derribaron un dragón de tierra, símbolo viviente de la diligencia. Ah, mi cerebro se estremece. Se estremece. A Betelgeuse, cuya locura alcanzaba cotas desconocidas para los hombres normales, le goteaba sangre de la nariz. Cuando llegó a sus labios, Betelgeuse se la lamió con la lengua, sus mejillas se relajaron con una mirada embriagada. Cerró los ojos y su cuerpo se estremeció cuando su fervor alcanzó su punto álgido. Betelgeuse se limpió salvajemente la hemorragia nasal con la manga de su hábito religioso y dejó escapar un largo suspiro. Ah, el dragón de tierra que murió era perezoso, ¿no? Con eso, la exaltación anterior no se encontraba en ninguna parte mientras señalaba hacia la entrada de la caverna y hablaba con un porte tranquilo y una voz deliberada. Aquí, en la víspera del día de la prueba que se avecina, la eliminación inmediata del carruaje de dragón destrozado evitará que se revele nuestra existencia. Eliminamos toda presencia humana, así que no hay preocupación de testigos, otra persona a bordo. Te ocupaste de ella, ¿verdad? Betelgeuse, al escuchar el informe de la figura, sacudió la cabeza. Le crujieron los huesos del cuello. Otra en el vehículo, una chica de cabello azul. El dedo anular izquierdo se enganchó, derribando el carruaje de dragón, y entró en combate mientras el chico estaba siendo asegurado. La chica destruyó el dedo anular en el proceso, no está claro si la chica está viva o muerta. Durante un rato se sumió en sus pensamientos, con la cabeza girando a izquierda y derecha como el péndulo de un reloj, ladeándose, retorciéndose, girando, balanceándose y, finalmente, inclinándose hacia adelante. No está claro si está muerta o viva, murmuró Betelgeuse con un deje de oscuridad en la voz mientras levantaba la cara y miraba los ojos huecos de la figura. Eres perezoso. Cuando la figura abrió los ojos de par en par, Betelgeuse le agarró ferozmente a ambos lados de la cara. Los dedos aplastados de ambas manos le mancharon las mejillas de sangre, pero a Betelgeuse no le importó mientras gritaba. Dejaste un elemento de incertidumbre en vísperas de la prueba. Así es como pagas el Evangelio. Ah, qué perezoso. Perezoso. No estaba claro de dónde sacaba semejante poder un hombre que era puro piel y huesos, pero Betelgeuse sacudió fácilmente la cabeza entre sus manos, empujó la espalda de la figura al suelo y se sentó a horcajadas sobre ella. Luego levantó la vista hacia el cielo, con las mejillas llenas de lágrimas. Y la pereza de mi dedo es mía. Ah, por favor, perdona la indolencia en esta carne, llena de afecto por ti. Viviendo solo para trabajar diligentemente por el cuerpo y el alma del Evangelio. Por cómo han de ser las cosas. Perdona que haya malgastado mi tiempo en la ociosidad. Mientras Betelgeuse derramaba lágrimas, la figura en el suelo soltó un sollozo. Por primera vez reaccionó como un ser humano, miró al cielo y rezó, al igual que Betelgeuse. ¡Amor! Esto es el amor. Hay que sacrificarse por amor. No se puede permitir la pereza. Debo obedecer al Evangelio. Debo devolver el amor que se me concedió con el mío propio. Con voz chillona, Betelgeuse dio una orden a los túnicas negras. La chica cuya muerte es incierta, encuéntrenla. Si está viva, retuérzanle el cuello. Si está muerta, córtenle la cabeza y tráiganmela. Recompénsenla con amor. En respuesta, las figuras parecieron fundirse en la oscuridad de la caverna y desaparecieron.
Cuando se marcharon, Betelgeuse se quedó mirando distraídamente, respirando entrecortadamente sobre sus rodillas durante un rato antes de volverse hacia Subaru. A ver, entonces. Todavía arrodillado, Betelgeuse se acercó a Subaru, que estaba en cuclillas. Entonces, ¿quién eres tú? El Evangelio no parece haberte guiado hasta aquí, pero su afecto flota densamente a tu alrededor. Esta sí que es una completa y verdadera cosa bastante interesante. Betelgeuse sacó la lengua, acercándose lo suficiente como para lamer los globos oculares de Subaru. El peliverde aplaudió, incapaz de disimular su alegría ante el chico que miraba cosas que no existían. Debería conocer las caras de todos excepto de orgullo, pero dicho esto, no creo que el afecto que has recibido no esté relacionado con el Evangelio. Con ese murmullo, Betelgeuse metió la mano en su hábito y sacó un solo tomo. Era un libro de tapa negra, tan grande y pesado como un diccionario. A primera vista, parecía que simplemente llevaba consigo su libro favorito, pero eso era un acto demasiado normal para un loco. Siento el amor del Evangelio. Mi cerebro se estremece. Betelgeuse apoyó el libro sin título en sus manos, pasando las páginas con calma y reverencia. No estás registrados en el Evangelio. Por supuesto, tampoco hay nada aquí sobre ningún problema que ocurriendo hoy, en vísperas de la gran ordalia. En otras palabras, Betelgeuse cerró el libro de golpe, escupiendo al levantar el libro cerrado. Significa que no tienes nada por lo que alterarte de forma seria. Aunque hayas recibido un afecto tan profundo, es toda una incoherencia. Se clavó un dedo en la sien, arañándola con la uña como si tratara de cavar un hoyo. Se rasgó la piel, pero la visión sangrienta y violenta que Subaru tenía ante sus ojos no provocó ninguna reacción. El chico se limitó a continuar con su risa frívola, observando distraídamente cómo Betelgeuse se hacía daño a sí mismo. Es tan solitario ser ignorado. Aunque he sido tan cariñoso y amistoso contigo, sus palabras se interrumpieron y, al instante siguiente, las manos de Betelgeuse agarraron el rostro de Subaru. La expresión del chico estaba congelada, con la mente en otra parte, mientras Betelgeuse obligaba a Subaru a mirarle. Como era de esperar, incluso en su estado de estupefacción, Subaru frunció el ceño y se resistió al trato brusco. La voz de Betelgeuse era tranquila, pero había una fuerza en sus ojos que no aceptaba un no por respuesta. Mírame a los ojos. Sobresaltado, Subaru se estremeció. Su rostro estaba inexpresivo mientras miraba a Betelgeuse como le habían dicho. Aquellos ojos grises, desprendiendo el brillo de la locura, evaluaron la mente de Subaru. Responderás. Tu mente responderá. Exijo respuestas a mis preguntas. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué se te concedió tanto afecto? ¿Por qué no tienes un evangelio? ¿Significa que susurra directamente a tu corazón? Parece que estamos en un callejón sin salida. Por lo tanto, voy a reorganizar mis preguntas. Tras ser rechazada su retahíla de preguntas, Betelgeuse inclinó la cabeza 90 grados a la derecha. Con la cabeza horizontal, miró a Subaru desde abajo. ¿Me oyes? Betelgeuse estiró la lengua y lamió el globo ocular izquierdo de Subaru. Las cadenas de Subaru tintinearon mientras intentaba alejarse de Betelgeuse tras el gesto extremadamente espeluznante. Sin embargo, eso duró solo hasta que escuchó la siguiente frase. ¿Por qué, si se puede saber, te estás haciendo el loco? 3. ¡Qué asco! No, tengo miedo, perdóname, sálvenme, tengo miedo. No sabía lo que le decían. El morbo de que alguien le lamiera el globo ocular, la incomodidad de que le miraran así, y sus ganas de huir de la locura de los ojos que le miraban, hicieron que se le helara el cuerpo. ¿Por qué finges estar loco? Se le volvió a preguntar a Subaru luego de que le lamiesen el ojo, la boca del perpetrador aún abierta de forma distraída. Subaru intentó golpearle con un brazo maniatado. La cadena se tensó, negándole la libertad. Su brazo se agitó un poco en el aire antes de caer de lado al suelo. No, es una pregunta muy importante. ¿Por qué, con qué propósito, con qué sentido, actúas como si te embargara tal locura? No debía escuchar. No debía dejar que las palabras entrasen en sus oídos. No debía saber. Sacudió la cabeza, gritando mientras luchaba contra los grilletes. Su conciencia estaba en algún lugar lejano.
Tuvo que borrar de sus oídos las palabras del hombre que tenía delante, pues le estaba prohibido escuchar, saber, darse cuenta. El subconsciente no prepara rutas de escape tan convenientes. De forma consciente, y con pleno conocimiento, te envolviste en semejante locura, ¿sí? Aga. Gaura. Gurwara. Tu locura es demasiado lúcida. La forma astuta y deliberada en que buscas simpatía y suplicas amor, es bastante grosera para los que están realmente locos. Subaru alzó la voz, gritando hasta desgarrarse la garganta, intentando que las palabras del hombre desaparecieran. Pero el hombre pareció burlarse de su resistencia, y su voz se clavó en el tímpano de Subaru como una aguja. Tu pretensión de ser un loco es bastante pobre. Si estuvieras verdaderamente loco, si estuvieras empapado de locura en un sentido verdadero, nunca reconocerías los ojos de otro. Porque no entenderías que existe alguien más allá de tu yo loco, un mundo de una sola persona, atrapada en el páramo desolado de su propia mente. Vaya. Ah, qué comedia, qué farsa. ¿Por qué pretendes ser un loco? Si de verdad fueras un desquiciado, el fingimiento no se te caería tan rápido. No puedo parar de reír. Le dolía respirar. Se sentía horrible. Algo se abría paso en su interior, tratando de afirmar su propia existencia. No, había estado ahí desde el principio. Simplemente lo había sellado y había fingido no mirarlo. Como sabía de su presencia, no podía permitir que saliera a la superficie. Lamentable. Patético. Tú, pecador tan humilde y profundo, ebrio de tus propios padecimientos, te compadezco de corazón. Eres tan amado, ¿por qué necesitas negarlo? ¿Deseas permanecer en el estancamiento mientras el viento te va desgastando, sin ahogarte en el amor que se te ha concedido gratuitamente, sin corresponder a su devoción? Ah, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo? El hombre gris agarró la cabeza de Subaru y lo arrojó violentamente contra la pared. El potente movimiento golpeó la parte superior de su cuerpo contra la roca, haciendo saltar chispas mientras su cabeza empezaba a sangrar profusamente. Tú, en verdad eres perezoso. Se oyó un clam, y Subaru sintió como si algo en su cabeza se hubiera partido en dos. No te oigo. No te escucho. Son los desvaríos de un loco. Nada de eso dio en el blanco. Nada de eso llegó a ninguna verdad. Sigo sin entender nada. Así es como debe ser. Así es como ha de ser. Tiene que ser así. Si no lo es, eso es suficiente. La cosa negra de su interior alcanzó su punto álgido, lista para explotar en cualquier momento. Justo antes de que lo hiciera, el hombre le apartó del borde con un murmullo tranquilo, como si la locura anterior fuera un recuerdo lejano. Despojado del mundo de espesa locura, la sensación de peligro que Subaru sintió por parte del hombre se redobló, poniéndosele la piel de gallina. Sí, arrinconarte te causará un pequeño problema a futuro, le dijo el hombre. Tómate tu tiempo, enfréntate lentamente a la verdad de tu devoción, y seguramente encontrarás tu propia respuesta. ¿Qué intentaba decirle el hombre? De principio a fin, las palabras que salían de su boca habían sido una retahíla de insultos. Subaru no lo entendía. El hombre actuaba como si entendiera algo de él. En un momento, era como un adulto llevando amablemente de la mano a un niño pequeño. En otro, actuaba como un monstruo tentando a gente perdida mientras intentaban cruzar un puente. Era un monstruo insondable. La distancia entre ellos podría permanecer como estaba, para siempre. Antes de cruzar la línea divisoria hacia la tierra sin retorno. En otras palabras, tú no eres alguien perezoso. Eres alguien diligente, dijo el hombre. 4. Los ojos de Subaru mostraban falta de comprensión mientras las perspicaces palabras del loco le presionaban. Betelgeuse se cruzó de brazos, mirando al cielo, murmurando como si estuviera rezando. Era la única acción que hacía que su título de arzobispo no pareciera una farsa. Después de rezar un rato, Betelgeuse pareció darse cuenta de algo y miró hacia atrás. Oh, vaya. Contemplaba las figuras que surgían una tras otra dentro de la caverna, las que se habían desvanecido y habían salido al exterior. Los túnicas negras parecían brotar del suelo y eran más de 10. Se arrodillaron en reverencia ante Betelgeuse, agachando la cabeza mientras esperaban instrucciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué? La chica viene aquí. ¿Por eso volvieron? ¡Qué bien! Eso está muy bien. Por todos los medios, démosle la bienvenida. Debo darle la bienvenida con mis propias manos. Betelgeuse rebosaba de alegría.
El significado de sus palabras no llegó a Subaru. Sin embargo, el chico jadeaba como si tuviera fiebre. De su boca no salía más que un gemido, pero en su interior, una sensación inexplicable guiaba algo dentro de él hacia la superficie. Pero sentía que un objeto invisible le tapaba la boca y le dejaba la voz atrapada en ella. Lo que sentía al cerrar su garganta era diferente del miedo o de sus otras emociones. Era como si algo tangible, algo físico, mantuviera sus labios sellados. Subaru abrió los ojos, sintiendo que algo parecido a una mano invisible le oprimía la garganta. Cuando miró, vio a Betelgeuse cacarear. Vamos, no hay necesidad de precipitarse, tenemos mucho tiempo. La risa seca y carcajeante de Betelgeuse resonó por toda la caverna. Aunque la mordaza invisible desapareciera, Subaru no tendría forma de evitar que el espeluznante estruendo resonara en sus tímpanos. Prohibido incluso reír o llorar, lo único que podía hacer era esperar en silencio. Había pasado algo menos de una hora cuando por fin llegó el cambio que tanto esperaba. Las figuras permanecieron de rodillas, guardando el silencio que era su costumbre. Entre ellos, Betelgeuse se paseaba sin pronunciar palabra, dejando que solo sus pasos y la respiración entrecortada de Subaru perturbaran el aire de la cámara. La primera figura en levantar la cabeza fue la que estaba más cerca del pasillo que conectaba con la cámara. Siguiendo los movimientos de aquel individuo, los demás fanáticos levantaron la cara uno tras otro. Betelgeuse, al percatarse de sus movimientos, miró hacia la entrada de la caverna igual que ellos y se echó a reír. Una expresión de júbilo se dibujó en su rostro, lo bastante amplia como para abrirle las comisuras de los labios. Parece que llegó. El eco de un gran rugido ahogó el encantado murmullo de Betelgeuse. Una explosión que sonó increíblemente fuerte la destrozó, y el sonido de la destrucción envió feroces vibraciones a través del frío aire de la caverna. Los sonidos sucesivos también llegaron a Subaru a través del duro suelo, y todos los presentes pudieron percibir que la entrada había sido destrozada por un golpe violentísimo. Las figuras se balanceaban y se levantaban, sacando sus dagas de los flancos y posando con las manos bajas. Aunque estaban en una cámara, cuando 10 personas se movían juntas era imposible afirmar que tenían espacio de sobra. Se desplegaron con la urgencia de un simulacro de incendio en un aula escolar, preparándose para responder al asaltante. No había espacio suficiente para saltar y correr. Era una condición favorable para un intruso en desventaja numérica. Te encontré. Su rugiente bola de hierro navegó y acribilló a las sombrías figuras, creando varias manchas rojas contra la pared. El mayal, que había descuartizado a 3 figuras con el primer golpe, era un arma asesina imparable que arrebataba la vida a todo lo que tocaba. No quedaba más remedio que esquivarlo, pero el espacio reducido de la caverna lo hacía difícil. Al caer al suelo, la bola de hierro destrozó la superficie rocosa, y sus púas, untadas de sangre y carne, emitieron un sonido sordo al partir la tierra. Los cabellos azules de la muchacha que caminaba delante se tiñeron completamente de negro, mientras sus ojos brillantes observaban la cámara. Se posaron en el chico que yacía en el suelo. Sus labios temblaron mientras respiraba entrecortadamente. Subaru-kun. Estoy tan contenta, la Oni, Rem, relajó los hombros al llamar al chico por su nombre con alivio. Su aspecto era espantoso, con los cortes por todas partes que expresaban el heroísmo que supuso su llegada. No había ni una sola parte de su cuerpo que no estuviera bañada en sangre. Su cabello azul era ahora negro como el carbón. No quedaba ni rastro visible del vestido delantal que había quedado calcinado. Sus piernas, que asomaban por la falda desgarrada y hecha jirones, estaban laceradas. Su brazo izquierdo había sufrido quemaduras tan crueles que Subaru quiso apartar la mirada. Con todo su cuerpo cubierto del perfume de la sangre y la muerte, Rem sonrió tranquilizadoramente hacia él aún así. Y con Rem asomando tan violentamente ante él, Betelgeuse alzó la voz en aclamación. ¡Ah, oh, vaya, qué maravilla! Había olvidado que Rem había matado a sus subordinados ante sus propios ojos. Al contrario, parecía haberle conmovido aún más, con su voz exaltada rebosante de elogios. Una chica. Y encima sola. Soportando todas estas heridas y aún así avanzando. ¿Y por qué? Por este joven. Llegaste tan lejos para rescatar a este amado muchacho. Estás poseída por el amor. Tú vives por amor. ¿Puedes ahorrarte tus desvaríos, devoto de la bruja? Betelgeuse estaba de pie entre Subaru y Rem, prácticamente echando espuma por la boca mientras gritaba de alegría. Son una banda de necios por entrar en los dominios de Rosua Al-Sama, señor del territorio de los Matters, y cometer actos ilegales, dijo Rem mirando fríamente en su estado enloquecido.
Con mi amo ausente, yo, Rem, los sentencio a muerte. ¿Tan andrajosa como te ves? No deberías hacer promesas que no puedes cumplir. Para empezar, solo has venido a llevarte a este joven de aquí, así que basta de excusas convenientes. Betelgeuse se agachó y agarró la cabeza de Subaru, levantándola. Disfrutando, agarró a Subaru por el cabello, moviéndolo arriba y abajo contra su voluntad. ¿Toques? ¿Qué dijiste? Dije que no lo toques. El rostro de Rem se contorsionó de furia ante las payasadas de Betelgeuse. Al ver que la chica Oni perdía la compostura, se rió satisfecho. Sí, muy bien. Desnuda tus verdaderos deseos, desnuda tu corazón, desnuda tu amor. ¡Amor! ¡Amor! Esto es amor. El amor es lo que te guió hasta aquí. Negar ese amor, ocultarlo, disfrazarlo con falsedades, todos son traiciones a ese amor. Insultos. Ah, tan perezoso. Un insulto tras otro. Me alegro mucho por ese grito. Ese es tu verdadero deseo, desprovisto de todas las impurezas innecesarias, pues te apresuraste a venir puramente por tus sentimientos hacia este joven. Rem, aún enfurecida, se acobardó y guardó silencio cuando Betelgeuse insistió. Sus ojos enloquecidos la miraron con un destello de compasión. Luego, su mirada se posó en el chico que tenía al alcance de la mano. Es profundamente lamentable. Una devota del amor hasta tal punto como tú, ¿por qué tienes los ojos firmemente clavados en alguien así? Una visión decadente, ignorante, vergonzosa y desvergonzada como esta, realmente el producto de la pereza. ¿Qué sabes tú de Subaru-kun? No hables fuera de turno, devoto de la bruja. Estás disgustada porque no lo aceptas, ¿verdad? Que este joven, el objeto de tu amor, ya está acabado, perdido hace tiempo para ti. No ha terminado. Yo estoy aquí. No he olvidado las palabras de Subaru-kun. Lo tomaré de la mano y lo llevaré lejos. Mientras yo esté aquí, él no está acabado. No eran meras palabras de consuelo. Eran palabras que transmitían una firme verdad en el interior de Rem. Mientras Rem gritaba, Betelgeuse reía, levantando lentamente la cabeza de Subaru mientras lo apoyaba contra la pared. Una especie de voz surgió del interior de Subaru. No sabía qué se decía ni por qué. Rem vio el cambio parcial del chico que se ahogaba en un mar de rechazo. Saltó con su cuerpo herido. Cuando Rem saltó por los aires, las figuras que habían guardado silencio hasta entonces hicieron lo mismo para perseguirla. Dos figuras saltaron de la pared para acercarse. Sus dagas en forma de cruz, fundiéndose en la oscuridad, se clavaron en la chica. No se metan entre Subaru-kun y yo. Gritó ella. Balanceó el brazo derecho con la cadena de la bola de hierro enrollada en el antebrazo. Con un sonido agudo, desvió las dagas y, tras atravesarlas, arrancó grandes partes de la cara de uno de ellos. Otro intentó forcejear con ella tras desviar su daga, pero la bola de hierro, que llevaba detrás, le hundió fácilmente la parte posterior del cráneo. Los dos cadáveres cayeron al suelo cuando Rem aterrizó en el centro de la cámara, justo en medio de los fanáticos. Justo antes de que las dagas que la rodeaban estuvieran a punto de rebanarla, Rem escupió sangre mientras gritaba, "El Yuma". El conjuro hizo brotar frío, haciendo rebotar los cadáveres a los pies de Rem. No, la sangre fresca que emanaba de los cadáveres se congeló y formó afiladas cuchillas de hielo rojo que se volvieron contra los enemigos que la rodeaban. Los túnicas negras saltaron con fuerza, pero fueron ellos los empalados. Cuando se detuvieron, con los torsos atravesados, el puño y el mayal de Rem los hicieron pedazos sin piedad. «Espléndido», exclamó Betelgeuse. «Espléndido. No es exagerado decir que eres espléndida. Y sin embargo, ¿por qué? Ah, ¿por qué? No puedo aceptar el amor. No lo reconozco. No lo comprendo. Sin las palabras, no hay salvación, no más de lo que puedes agarrar una nube. Y sin embargo, ¿por qué? No digas palabras tan baratas. Ya tengo mi salvación. Después de aquella noche en que debí perderlo todo, no hay mayor que la que tuve aquella mañana. Por eso». Rem se apartó de la voz del loco, con los ojos fijos en Subaru. «Devolveré todo lo que he recibido con todo lo que soy. No tengo intención de etiquetar los sentimientos detrás de mis acciones, detrás de mi deseo de tomar esas acciones, no soy tan lamentable como tú». Las figuras que había en la cámara eran unas 15. Casi la mitad habían perecido ya por los ataques de Rem. El resto parecía incapaz de detener su furia. Su superioridad era incuestionable. El poder de la raza Oni era muy real. Y sin embargo, ¿por qué? Betelgeuse se agarró la cabeza y dejó escapar una bocanada de aire caliente al contemplar la crueldad infligida a sus fieles.
No parecía sacudido por la pena, el miedo o la ansiedad. Su ansiedad no hizo más que aumentar al ver que su reacción era de pura exaltación. Al lado de Betelgeuse, Subaru observaba la batalla desenfrenada de Rem. Poco a poco, el significado de la escena y la razón de la chica para luchar se filtraron en su cerebro. No lo entendía. No quería entender. No intentaba comprender. Y sin embargo, de igual modo le llegó. La visión de ella sangrando, herida, y aún así insistiendo en seguir luchando removió algo dentro de su pecho, sacándolo a la superficie. Tal vez tuviera que expresar con palabras lo que le preocupaba. Pero si lo hacía, ya no podría permanecer en un estado de estupefacción. Significaba enfrentarse a lo que estaba bien, a lo que estaba mal y a por qué estaba allí. Para Subaru, temer esto, priorizar su amor a sí mismo sobre todo lo demás, era solo, mi cerebro se estremece, dijo Betelgeuse luego de ponerse en pie. Las mangas de su hábito negro se balanceaban mientras avanzaba tranquilamente. A diferencia de sus seguidores, sus manos no contenían nada. De hecho, la forma relajada en que sus manos abiertas se balanceaban ante él no contenía ni una pizca de hostilidad visible. Su cuerpo era piel y huesos. Su comportamiento no dejaba entrever que fuera fuerte. Al percatarse del avance de Betelgeuse, Rem derribó otro de los túnicas negras y saltó. Colgada boca abajo del techo, miró a Betelgeuse que avanzaba bajo ella. Un instante después, saldría disparada como una flecha con un ataque que seguramente haría pedazos el delgado cuerpo de Betelgeuse. Y sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué un terrible sentimiento le arañaba el corazón? Aléjate de Suba, la voz de Rem se cortó. El resto de su nombre nunca llegó a oídos de Subaru. Pero el eco de su voz provocó un temblor decisivo en su corazón. Sin duda, Rem no había tenido esa intención. Pero los gritos repetidos y sinceros de la chica descongelaron el corazón helado de Subaru. M emitió un débil sonido desde el fondo de su garganta y se arrastró. Era un fragmento de palabras sin sentido que no contenía ni un ápice de los sentimientos que deseaba transmitir. Y sin embargo, mientras jadeaba, Subaru levantó la cara y puso todas sus emociones en una breve palabra, Rem. Su voz era tan frágil como un susurro. No sabía cuánto tiempo hacía que no pronunciaba ese nombre en sus labios. Y, aún así, su voz era tan débil que amenazaba con desaparecer por completo. Su débil voz parecía morir en el viento. Se preguntó si ella podría oírlo. Mientras la chica empapada en sangre se agarraba al techo, una mirada débilmente suave apareció en su rostro. Sus labios se aflojaron un poco y sus ojos irradiaron alegría al contemplar a Subaru. Subaru, cuando el chico volvió de la estupefacción a la realidad, oyó claramente que Rem gritaba su nombre. Y entonces, en un instante, todo su cuerpo se hizo pedazos que cayeron audiblemente sobre el frío y duro suelo. Subaru perdió la voz al contemplar la sangre que se extendía desde el cuerpo caído de Rem. Su cadáver, caído al suelo, había sido cruelmente destrozado a la vista de todos. Cuando había entrado en la caverna, estaba herida por todas partes, pero era preciosa. Ahora, cada una de sus extremidades estaba doblada en una dirección diferente. Las heridas de su frente y espalda parecían como si las yemas de los dedos de un gigante le hubieran cortado el torso. Y lo que había causado tanta violencia en su cuerpo era autoridad de pereza, mientras Betelgeuse murmuraba, el cuerpo de Rem, con los miembros destrozados, flotaba ante sus ojos. No había signos visibles de interferencia mágica, pero tampoco nadie la había levantado. Aún así, el cuerpo de Rem flotaba. Era como si unas manos se hubieran extendido por debajo de ella para elevarla. Manos invisibles. Betelgeuse miró hacia atrás, levantando ambas manos ante su propio rostro mientras el cuerpo de Rem flotaba tras él. No había nadie en sus inmediaciones con manos que colocar sobre ella. Nadie la tocaba. Fue un espectáculo extraño. El poder de alcanzar lugares que la mano no puede y hacer cualquier cosa sin mover el cuerpo. Máxima diligencia siendo un perezoso de la carne, tales sentimientos perezosos hacen que mi cerebro se estremezca. Subaru observó los últimos momentos de Rem, estupefacto. No volvería a moverse. No le salía la voz. Sus ojos se abrieron de par en par mientras se olvidaba de respirar y su control sobre el mundo que le rodeaba se sentía menos real, volviéndose a deslizar hacia la estupefacción. Su mente estaba envuelta en la oscuridad, como si cayera y cayera por un pozo sin fondo. Cuando intentaba huir de la realidad, Betelgeuse le detuvo, agarrándole bruscamente del flequillo y utilizándolo para levantarle la cabeza. No se te permite huir de esto.
La conmoción del dolor hizo que Subaru hiciera una mueca mientras se agitaba, intentando alejar a Betelgeuse de un empujón. Betelgeuse no le permitió hacer tal cosa, aunque el chico estiró sus cadenas hasta el límite. Las ataduras metálicas desgarraron la carne de Subaru hasta el punto de sacarle sangre, pero los ojos de Subaru se vieron obligados a mirar al frente. Mira. Al frente, mira. Mira, por favor. La chica está muerta. Murió por amor. Luchó mientras estaba herida, luchó contra sus miedos mientras daba un paso adelante, y murió con sus deseos insatisfechos. Mira, por favor. Mira sus quemaduras. Este es el resultado de sus acciones. Ahora. El cuerpo de Rem flotaba mientras la cabeza de Subaru era empujada hacia adelante, todo lo que permitían las cadenas que le rodeaban. Aún así, Subaru se retorcía y pisoteaba el suelo mientras un par de manos le sujetaban. El aliento pútrido del loco le bañó. Subaru jadeaba con una Rem manchada de sangre ante sus ojos. Es el resultado de tus acciones. Fuiste perezoso y no hiciste nada. Y por eso, ella está muerta. ¿Por qué tú la mataste? Fue por mi mano. Fue por mis dedos. Fue mi carne. Pero fuiste tú ¿quién la mató? ¿Sí? El poder anormal de Betelgeuse jugueteaba con el cuerpo de Rem mientras gorjeaba, casi como si estuviera cantando. El cuerpo de Rem, tendido en el aire, se movía como una marioneta sostenido por cuerdas, mientras sus brazos y piernas colgaban. Sus miembros retorcidos bailaban según los caprichos del loco. Tente. Se oyó un screech de algo desgarrándose. Incapaz de soportar la manipulación, el cuerpo de Rem se rompió, y también lo hizo algo dentro de Subaru. ¡Ay, huele mucho, sálvame, Subaru! Era una burla barata, el humor más bajo. El loco profanó a Rem con sus payasadas. Con fácil disfrute, degradó a la chica que Subaru veneraba directamente frente a él. Aquel espectáculo era tan feo que deseaba con todas sus fuerzas apartar los ojos y olvidar de él. Betelgeuse. Subaru tenía miedo de ver la realidad, pero el hedor putrefacto que flotaba a su alrededor había sido suficiente para hacerle volver en sí. Estiró el cuello, intentando morder la tráquea que estaba tentadoramente cerca. Pero los grilletes se interpusieron y sus caninos se quedaron un poco cortos. Tropezó hacia adelante y cayó de bruces. Le sangraba la nariz y se había astillado un diente delantero. Betelgeuse se echó a reír mientras miraba a Subaru. Te mataré, te mataré, te mataré, morirás, haré que mueras, muere. Odiar a otro para poder vivir, esa feroz pasión hacia los demás, es la cara opuesta de la moneda del amor. Qué espléndidamente retorcido es esto. Esto estimula tanto mis dedos como a mí a mayores alturas de diligencia. Te mataré. Tú, mataste a Rem. Te mataré. Haré que mueras. Te mataré. Mataré. Muere, maldito seas. Muere, maldito seas. Vomitó saliva mientras escupía maldiciones y lanzaba un aullido resentido. No le importaba si le arrancaban los brazos. No le importaba si le arrancaban las piernas. Si podía liberarse de esos grilletes y matar al hombre ante sus ojos en ese momento, era suficiente. Odiaba, detestaba, aborrecía al hombre hasta el infinito. El hombre tenía que morir. No podía permitirse que viviera. Tenía que asegurarse de que el hombre muriera, en ese momento, en ese instante. Subaru agitó todo su cuerpo con rabia mientras Betelgeuse se colocaba a su lado. De repente, la risa enloquecida de este último se desvaneció. Fue un asunto bastante desordenado, pero por fin llegó el momento de que nos separemos, murmuró. Con una mano, reunió a las figuras supervivientes y señaló hacia la entrada destrozada de la caverna. Abandonaremos este lugar. No se tendrá en cuenta el número de dedos restantes, se continuará el papel de la mano izquierda, y se unirán con los otros 5 dedos, la ordalía se llevará a cabo según lo previsto. Muere, maldito seas. Muere. Tras dar sus breves órdenes, Betelgeuse dio una palmada. A esa señal, los túnicas negras desaparecieron, fundiéndose en la sombría oscuridad de la caverna. Y uno a uno, todo rastro de vida se desvaneció de la oquedad, con el propio Betelgeuse por fin marchándose, caminando tranquilamente hacia la entrada. Los fuertes chasquidos de sus zapatos resonaban en las paredes rocosas de la caverna, con Subaru aullando, maldiciéndole con la muerte una y otra vez mientras su espalda se distanciaba.
Espera, pedazo de mierda. Mataré. Te mataré. Muere aquí. Muere aquí, ahora. Muere ahora mismo. Muere. 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 Oh, al parecer, me olvidé de una cosa. Incluso con los gritos sanguinarios dirigidos a él, el loco se detuvo y respondió tan despreocupado como siempre. Mientras Subaru fulminaba con la mirada a Betelgeuse, este le devolvió la mirada, asintió al primero y cruzó ambas manos sobre su propio pecho. Realmente no entiendes tu posición. A pesar de ello, quiero que tomes una decisión aquí y ahora. La cabeza del loco se inclinó en un ángulo recto perfecto con fuerza suficiente para romperle el cuello, o eso parecía. En su rostro se dibujó una sonrisa oscura. Dejaré tus brazos y piernas atados. Todo lo que te espera es la muerte. Y sin embargo, si ahora mismo tomas el evangelio, aún puedes salvarte. Vete al infierno. Muere aquí, ahora mismo. Te haré pedazos. Te volaré en pedazos. Te haré pedazos. Puedes salvarte si te conviertes en uno de nosotros. Si no, eres un mero extraño. ¿Es claro y simple, sí? Betelgeuse, con lo que le pareció un plan de lo más acertado, procedió a dar la espalda a Subaru. Trató las palabrotas que salían de la boca del chico como si no fueran más que una brisa, con los pies mirando al charco de sangre como si fuera un charco de agua dejado por una ducha de primera hora de la tarde, sin que su despreocupado comportamiento se viera afectado en absoluto. Por derecho, Betelgeuse se habría marchado sin hacer más caso a Subaru. Sin embargo, no lo hizo, pues un sonido pesado y acuoso atrajo su atención hacia un lado. ¡Ah! Betelgeuse miró hacia el sonido, asintiendo con la cabeza mientras observaba a la chica de cabello azul que había caído allí. Habiendo perdido todo interés en jugar con ella como si fuera una muñeca, estaba a punto de marcharse cuando se dio cuenta de que la habían tirado al borde del camino. No era exagerado decir que esto también era tratarla como a un juguete. Tú también eres una devota del amor. Sí, sí. Te esforzaste mucho. Betelgeuse se quedó quieto y corrigió la postura del cadáver de Rem, haciendo una señal de la cruz sobre ella. Parecía alabar y reconocer las acciones de la muchacha hasta varios minutos antes. No obstante, moriste por amor, desafiando a tu destino con todas tus fuerzas. Sin embargo, yaces arruinada e insatisfecha, habiendo perdido el objeto de tu amor, incapaz de cumplir tu deseo con el vacío rondándote. Su aclamación dio un vuelco, lamentando la inutilidad de las acciones de Rem mientras sus mejillas se torcían en una sonrisa burlona. Porque, fuiste perezosa. No había mayor manera de menospreciar la existencia de la solitaria Rem. Aullidos y gritos resonaron ferozmente por toda la cueva. Natsuki Subaru lanzó un grito inhumano, su ira era tan grande que le llenaba toda la garganta, su rabia tan grande que no podía formar palabras, su arrepentimiento tan grande que le producía lágrimas de sangre. Al oír esto, Betelgeuse se echó a reír, como si se tratara de una lluvia de los mayores elogios posibles. Cacareaba y cacareaba. No dejó de caminar. Por supuesto, Subaru no podía esperar ni detenerle por detrás ni retorcerle el cuello. Siguió oyendo esa voz chillona durante mucho tiempo. Incluso sin el propio Betelgeuse, a pesar de que sus propias maldiciones no podían alcanzar al hombre, a pesar de que la luz dentro de la cueva se atenuó de golpe y lo dejó solo con el cadáver en la oscuridad, no se detendría. No podía dejar de escuchar la risa de maníaco. Haciendo eco en las paredes de la cámara. Haciendo eco dentro de su cráneo, cacareando y cacareando de forma incesante. 5. Te mataré, te mataré, te mataré, te mataré, te mataré. En medio de la oscuridad, muerto para el mundo, vomitó suficiente sed de sangre y odio para quemar vivo a un hombre. Murmuraba y escupía una y otra vez, olvidando cuántas veces había sido, pero su odio abrasador no se calmaba. Nunca había odiado a nadie, ni a una persona ni a ningún ser vivo, tanto como entonces. Desde que llegó a aquel mundo, había experimentado varias veces el odio hacia esa cosa informe llamada destino. Había sido golpeado contra el suelo, con la realidad despiadadamente arrojada a su cara, con ese mundo insensible haciéndole pagar con su vida las malas decisiones. Pero las veces que había odiado y maldecido eran menos que el número de sus dedos. Pero hasta ese momento de su vida, nunca había odiado a otro individuo hasta ese punto. Betelgeuse, Romanee Conti, al pronunciar el nombre en sus labios, recordó al hombre tras sus ojos. Sus tímpanos se revolcaron en su propio grito. Cuando su cerebro pensaba en aquel hombre, un fuego se encendía en su interior que hacía hervir hasta la última gota de su sangre. ¿Qué demonios le pasaba a ese hombre? Subaru no entendía nada de su identidad.
Todo lo que sabía era que Betelgeuse se alejaba del camino de la cordura, que era un demonio en carne humana con el que no se podía razonar, y que era una persona despreciable, el más asqueroso de los villanos. Era el más horrible de los hombres que había hecho daño a Rem, la chica que había sacrificado su propio cuerpo en un intento de rescatar a Subaru, y que luego había humillado y deshonrado su vida. No podía ni imaginar el daño que causaría dejar vivir a ese hombre. Por eso Subaru tenía que matarlo. Subaru tenía que matarlo con sus propias manos, sin dejar que nadie más lo hiciera. Tenía que matar a Betelgeuse con sus propias manos. Si no podía hacer eso, ¿cómo podría hacerle pagar por la muerte de Rem? Te mataré con mis propias manos. Subaru se abrazó a la sed de sangre que emanaba de su propia boca y retorció su cuerpo con seriedad, haciendo tintinear sus grilletes. Varias veces había intentado sacar los brazos de las esposas o quitárselas de las piernas. Para empezar, los grilletes estaban apretados con fuerza y de forma bastante dolorosa en las extremidades de Subaru. Sintió el dolor. Su furia no le permitía olvidarlo. Pero aunque ese malestar le arañaba los nervios, lo soportaba pensando en lo que Rem había sufrido. Aunque las esposas le arrancaran las manos y las muñecas, no le importaba. Mientras pudiera escapar, mientras pudiera mover un solo dedo, mientras le quedara un solo diente, acabaría con la vida de Betelgeuse. Ya habían pasado varias horas desde que su enemigo había salido de la cueva. El mineral de la ermita había perdido la mayor parte de su poder, por lo que la caverna se sumió en la oscuridad. Subaru se preguntó si se trataba de algún tipo de error. Estaba dentro de una caverna natural y, sin embargo, ni un solo insecto vivía en ella. Él era el único ser vivo allí. Betelgeuse. Un instante antes de que Subaru se percatara de la oscuridad y el silencio, arrancó de su garganta el nombre del odioso hombre para mantener intactos sus pensamientos. En la penumbra, incapaz de ver nada, Subaru no podía sentir nada más allá de sí mismo en todo el mundo. Sus respiraciones entrecortadas, los latidos de su corazón, los sonidos del roce de las cadenas, el drip de las gotas agua, el aislamiento y la soledad debilitan rápidamente el corazón humano. Si se quedaba en este lugar así mucho más tiempo, sin cambio alguno, Betelgeuse. Subaru abandonó su cuerpo al odio, como si rechazara la imagen de su equilibrio mental desmoronándose. Una mente humana aislada del mundo exterior iba camino de la decadencia, del colapso, de su fin definitivo. Subaru gritó como si tratara de apartar los ojos de la realidad, intentando sacudirse el miedo a quedarse atrás. Mientras pudiera gritar su odio, seguiría cuerdo. Mientras estuviera envuelto en sed de sangre como un loco, no enloquecería. Para mantener la cordura, Subaru necesitaba odio. Subaru no supo cuántas horas más pasaron después de aquello. Re. La conciencia de Subaru oscilaba entre el estado de alerta y la inconsciencia. La fatiga, el debilitamiento, las abrasiones de su cuerpo, todo ello arrastraba el cuerpo y el espíritu de Subaru. Aún atado por las esposas, sus miembros, maltratados más allá de sus límites, ya no aceptaban las instrucciones del cerebro. El metal le raspaba la carne e incluso le desgastaba los huesos de las muñecas y los tobillos. Solo moverse le provocaba convulsiones por el feroz dolor. Te mataré. A pesar de ello, incluso entonces, la sed de sangre brotó del fondo de su corazón. En ese momento, cuando el cuerpo y la cabeza ya no le escuchaban, fue solo el corazón lo que hizo que Subaru siguiera adelante. Habían pasado decenas de horas desde que había sido abandonado en aquel mundo de soledad. Su cuerpo y su espíritu habían alcanzado sus límites, pero la conciencia de Subaru no se había apagado. Arzobispo del pecado. Betelgeuse de la pereza. Culto de la bruja. Mano derecha. Mano izquierda. Manos invisibles. Dedo índice. Dedo anular. Meñique. Diligencia. Pereza. Pereza, estas eran las palabras clave que Subaru había entresacado de las divagaciones agudas y gritadas de Betelgeuse. Con la cabeza moribunda, recordó estos términos, preguntándose qué significaban, pensando en Betelgeuse para mantener su conciencia unida aunque fuera un poco y para mantener su odio despierto. Necesitaba recordar una imagen más fresca, firme y clara del rostro de aquel hombre. Reflexionó sobre la misma línea, la voz del hombre, su aspecto, su forma de caminar, su manera de hablar, exactamente como si pensara en una persona que amara. La dirección de los sentimientos de Subaru era lo único que había cambiado. Seguía utilizándolos como combustible para encender su alma y mantenerse despierto.
Desde lejos, parecía que el espíritu de Subaru ya había llegado a la dimensión de la locura. Tal vez la mente se desgastaría y se desvanecería primero. Tal vez su cuerpo, incapaz de seguir el ritmo de su mente activa, expiraría primero. Estaba en un camino en el que el final estaba cerca. Era simplemente una elección entre un callejón sin salida u otro. Seguramente, mantener su mente intacta ya no tenía más sentido que ese. Subaru continuó su lucha inútil y completamente solo en este mundo cruel. Ahora, su jadeo en la oscuridad había sido frágil, pero su respiración se entrecortó bruscamente cuando sintió que algo no iba bien. Le costaba incluso mover la cabeza, pero Subaru miró en la dirección de la perturbación. Por supuesto, su campo de visión no mostraba más que la oscuridad de la caverna. Pero sin embargo sintió algo de esa oscuridad. De forma lenta, muy lentamente, sintió que una presencia se acercaba. Se movía a paso de tortuga, poco a poco, pero se acercaba inexorablemente a Subaru. De algún modo, incluso en la más absoluta oscuridad, parecía saber dónde estaba. Subaru se estremeció de urgencia e inquietud ante aquella existencia. Pero esa sensación se desvaneció de inmediato al surgir un sentimiento diferente en el fondo de su mente. ¿De dónde viene este sentimiento? Oyó un sonido como de ropa crujiendo y una respiración extremadamente débil. La distancia era bastante corta, no más de varios metros de Subaru. Habiendo pensado tanto, se dio cuenta de repente. Era a corta distancia, no desde la entrada, desde donde la presencia había aparecido bruscamente, no, y si ella hubiera empezado a respirar de nuevo. RREM. Pronunció el nombre de la chica a la que era más probable que pertenecieran los sonidos y la presencia. Eso no puede estar bien, negó la mente lógica de Subaru. Aunque no podía soportar mirarla directamente, lo último que había visto mientras la cueva aún tenía luz era el horrible estado del cuerpo de Rem, hasta el punto de que pensó que era mucho más probable que uno de sus enemigos caídos resucitara de entre los muertos. No podía estar viva. Estaba muerta. Por supuesto que estaba muerta. Pero a pesar de eso, medio creía que la presencia frente a sus propios ojos estaba viva, y debía ser Rem. Y si estaba muerta, probablemente igual era ella, que venía a llevárselo. En cualquier caso, tenía que ser Rem. Por lo tanto, no había razón alguna para preocuparse por la presencia. Rem. Se dirigió a ella, aferrándose a la esperanza, pero la respuesta, como si de una venganza se tratase, fue silencio. Aún así, tal vez la voz de Subaru hizo que el otro ser estuviera seguro de su objetivo, porque sintió como si empezara a arrastrarse un poco más rápido. Sin embargo, fue realmente solo un cambio muy ligero. Lentamente, oyó que algo se acercaba por la superficie fría y rocosa del suelo. Subaru se levantó, con las cadenas atadas a sus manos y pies sonando mientras se acercaba a ella todo lo que podía. Había avanzado tan poca distancia, y la atormentadora vergüenza volvió a invocar lágrimas, aunque él las había creído secas. Evitó sollozar. No quería que Rem lo oyera. Dentro de la oscuridad, solo continuaba el sonido del arrastrarse, con la distancia acortándose cada vez más. Y entonces, Subaru sintió que la presencia luchadora llegaba a su cuerpo. En el instante en que sintió que algo le rozaba la parte superior del brazo, al instante intentó sujetarle la mano y gritar su nombre. Se le heló la garganta. El agarre de su brazo era tan ligero, tan frío, que nadie pensaría que procedía de una persona viva. Rem. El cuerpo de Rem yacía boca abajo bajo el Subaru arrodillado. El delgado brazo de la chica temblaba un poco, pero estaba tan frío como podía estarlo, desprovisto de la sangre que daba calor. Estaba helada como un cadáver. Ya no podía estar en este mundo. No obstante, aunque debería haber terminado, había arrastrado su cuerpo y se había aferrado a Subaru. Tocó sus brazos, sus hombros, su pecho, su cabeza, como para asegurarse de que estaban allí. Lo apretó todo contra él en un abrazo frontal. Subaru, aceptando en silencio el abrazo de la muerte, no tenía ni idea de lo que iba a pasar. A un suspiro de distancia el uno del otro, Subaru estaba seguro de que era Ren quien abrazaba su cuerpo. Sin embargo, su carne se sentía muerta al tacto, irreal, como si estuviera animada únicamente por los últimos rescoldos de su vida. Pero no fue desagradable. Subaru le devolvió mansamente el abrazo. Cuando lo pensó, habían estado cerca el uno del otro muchas veces, pero aquella podría haber sido la primera vez que se tocaban así. Tal vez fuera así como Rem quería que fuera el momento final de su vida. Si era así, lo menos que podía hacer era responder a sus deseos.
Incluso con Rem ya moribunda y Subaru ya rendido, tal vez sus brazos pudieran transmitirle sus sentimientos. Fue Rem quien puso fin al frío y silencioso abrazo. Rem. Mientras Subaru la abrazaba, el cuerpo de ella cedió su fuerza, desplomándose sobre su regazo. Él se apresuró a sostenerla, pero el siguiente movimiento lo hizo imposible. Después de todo, Rem agarró sus brazos extendidos y los estrelló contra el suelo. Subaru, tirado hacia adelante y hacia abajo, se quedó estupefacto ante la repentina violencia alcanzada con una fuerza muy superior a su imaginación. De ahí que tardara en reaccionar a la siguiente acción de Rem. Los brazos de Subaru, presionados contra el suelo, fueron bañados por una gran cantidad de líquido. Era una sustancia fría y viscosa con olor a óxido. El hecho de que Subaru se hubiera acostumbrado tanto al olor hizo que tardara en darse cuenta de que Rem había tosido sangre. Un escalofrío recorrió su espina dorsal ante la incomodidad de tanta sangre ajena derramándose sobre él. Pero la mala sensación desapareció en un instante. ¡Ma! El susurro vibró débilmente en el aire mientras la intervención del prana lograba su resultado. ¡Puana! Un dolor, como si algo afilado se le clavara en las muñecas, se apoderó de Subaru. El inesperado dolor le recorrió las muñecas, los antebrazos y los hombros. No sabía lo que estaba pasando. Se estremeció al pensar que Rem estaba haciendo esto, tosiendo sangre sobre él, enviando repentinas sacudidas de dolor a través de él, y procediendo a convertir ambos brazos en apéndices inútiles. Pero al momento siguiente, las esposas de las muñecas, incapaces de soportar la presión que empujaba desde el interior, estallaron ruidosamente. ¡Oh! La destrucción hizo volar fragmentos de metal y un tintineo resonó por toda la caverna. Subaru respiró entrecortadamente mientras su dolor se aliviaba radicalmente, y sintió los brazos increíblemente libres, a pesar de la sensación de quemazón. Abrió y cerró ambas manos, ahora libres, confirmando que aún podían moverse. Entonces comprendió. Rem había utilizado magia para congelar la sangre de su boca, utilizando la presión para destruir los grilletes desde dentro. Por supuesto, los dos brazos de Subaru, al haber soportado directamente los efectos de la magia, no habían salido indemnes. Dicho esto, podía girar las muñecas y hacer que sus dedos hicieran lo que él les pedía. Si hacía caso omiso del dolor, podría volver a mover sus manos con normalidad. En otras palabras, Rem había tenido éxito. Subaru estaba a punto de dar las gracias cuando sintió que un cuerpo muy ligero chocaba contra su pecho. Era ligera. Muy ligera. Había perdido tanta sangre que lo que quedaba de su conciencia era una vela en el viento, lista para apagarse. En otras palabras, su vida expiraría pronto. Rem, espera, no me dejes, podría haber querido decir. ¿Me oías? Podría haber querido preguntar. Subaru se desesperaba ante los verdaderos pensamientos y sentimientos de ambos. Que una vez más, ella había protegido a una criatura débil y miserable como él. Ella había vuelto literalmente de entre los muertos para salvarle, pero él, Rem. La lengua de Rem, tan fría como la de un cadáver, intentaba formar palabras con algún tipo de significado detrás. Apenas tenía fuerzas para pronunciar una sola sílaba, pero había extraído energía mágica de su cuerpo inmóvil y su mente confusa. Había trabajado más allá del punto de la muerte para lograr su objetivo, pero quería dejar una última cosa atrás. Subaru, no queriendo dejar escapar semejante mensaje, abrazó su cuerpo y la acercó. Acercó su oído a sus labios temblorosos para poder grabar cada palabra, cada sílaba, en su misma alma. Las últimas palabras de la chica fueron, T-A-M. Murió. En ese momento, Rem murió. Entre los brazos de Subaru, su cuerpo ligero se hizo pesado. Su forma, a la vez ligera y tan pesada, su armazón completamente desprovisto de alma, agobiaba todo el ser de Subaru con su excesiva ingravidez. Al final, entrecortadamente, Rem le había dicho a Subaru: vive. Sus lamentos resonaron por toda la oscura cueva. 6. Cuando Subaru se quitó los grilletes de las piernas y salió de la cueva, hacía ya varias horas que Rem había muerto. Sus manos, libres de los grilletes de las muñecas, habían arrebatado una daga del cadáver de la figura más cercana. Con ella, había liberado sus piernas luego de varias largas horas. Subaru giró sus tobillos raspados. Cada paso le producía un dolor tan intenso que su mente se quedaba en blanco. Si lo ignoraba, no había problema. Sus piernas eran más que suficientes para sostenerle mientras cargaba con los restos de Rem. Lanzó la daga rota contra una pared.
El impacto hizo brillar el mineral de lagmita allí colocado, bañando la caverna con una luz pálida. Subaru sintió que le ardían los ojos. Con Rem en brazos, contempló su rostro, que no había visto luz en más de un día. Las lágrimas cayeron suavemente de sus ojos. Subaru nunca sería capaz de olvidar el cruel estado de la chica en sus brazos. Vamos, Rem. Subaru confió en la luz mientras se abría paso por la oscura cueva, siguiendo el estrecho pasillo hasta la entrada. Desde el interior del pasadizo, la roca que bloqueaba la entrada era transparente. Subaru la atravesó. Probablemente era algún tipo de truco de magia para obstruir la visión. Probablemente estaba más cerca de un holograma que de un espejismo. Subaru no tenía ni la determinación ni una razón de peso para considerar el asunto más a fondo. Cuando Subaru salió de la cueva, no le recibió la luz creada por el mineral de lagmita, sino los rayos anaranjados del sol. La luz que emanaba del ocaso abrasaba el mundo bajo él. El sol se hundía más allá del horizonte del bosque y las colinas más allá, dando su último saludo antes de retirarse de su deber diario y teñir el mundo del mismo color que sus propias llamas. Subaru, ante aquella escena, se quedó de pie con la pared de roca a sus espaldas y árboles desconocidos erguidos allá donde mirara. Un rápido vistazo por la zona no reveló rastro alguno de sendero, camino forestal o cualquier otra cosa que se pareciera a un camino. Era de esperar. Lo lógico era que un grupo que se infiltrara en una zona se estableciera lejos de los asentamientos humanos. Pero caminaré, su destino era el mismo que antes, la mansión Roswell en el dominio de los Matters. Subaru estaba seguro de que Rem se había dirigido a la mansión con él cuando su mente era un abismo nebuloso. Hurgó en sus recuerdos del carruaje de dragón meciéndole mientras descansaba plácidamente en el regazo de Rem. Pensar en Rem hizo que su corazón se apretara dolorosamente. Quería darle las gracias y decirle que lo sentía. Cuando recordó a Betelgeuse, su cuerpo crujió de odio, casi como si fuera a romperse. Rabia. Tristeza. Odio. Amor. Esto sostenía a Subaru. Esto mantuvo a Subaru vivo. Su camino era incierto, y no había nada que le guiara. Aún así, la mente de Subaru se rebeló, y sus pies avanzaron en busca de un destino incierto. Quizá podría decirse que lo que le ocurrió fue poco menos que un milagro. Sin la ayuda de nadie, sin nada en lo que confiar, Subaru llegó a su destino. El único deseo de su arrugada mente fue concedido, seguramente no podía llamarse de otra manera. Era el primer milagro que el mundo había concedido a Subaru desde su llegada. Si de verdad existía una deidad que gobernara el destino, ese dios por fin sonreía a Subaru. Y entonces, Subaru lo supo. Ja. Si había una deidad que gobernaba el destino, su forma de reír era seguramente la misma que la de Betelgeuse. El pueblo había sido violado exactamente de la misma manera infernal que había visto antes. Las casas habían sido incendiadas. Los aldeanos estaban cubiertos de sangre. Los restos de quienes habían luchado inútilmente contra el robo de sus vidas se habían reunido descuidadamente en el centro de la comunidad, amontonados en una montaña de cadáveres. Miró a la derecha, miró a la izquierda. Solo había brasas humeantes y el hedor de la muerte. No podía esperar que hubiera supervivientes. Mirando los cadáveres de los aldeanos, Subaru se dio cuenta de que este mundo tenía una diferencia con el anterior. Petra. Mildo. Luca. Meina. Caín. Dine, la cruel visión de los cadáveres de los niños, formaba parte de la montaña de cadáveres y del río de sangre. Con Rem aún en brazos, las rodillas de Subaru se soltaron. Cayó en el sitio, aferrando con fuerza el frío cuerpo entre sus brazos, y lloró. ¿Qué había estado haciendo todo ese tiempo? Sabiendo lo que pasaría, ¿por qué se sentó a mirar? Hasta que se deslizó por el sendero de caza y vio el humo que se elevaba en dirección a la aldea, Subaru había desterrado por completo de su propio cerebro la visión infernal que había destrozado su mente. No, había apartado la mirada. Se había envuelto en el dolor por la muerte de Rem y lo había utilizado, junto con su odio ilimitado hacia Betelgeuse, como excusas para negar sus recuerdos de aquel infierno. Una vez más, Natsuki Subaru había huido de la realidad debido a su egoísmo. El resultado fue lo que tenía ante sus ojos. Los niños habían muerto allí porque Rem, que habría protegido a los niños como la última vez, no había podido llegar a la aldea. Los adultos no pudieron dejar escapar a los niños. La visión de sus propios hijos asesinados, como por deporte, se les había grabado a fuego en los ojos antes de que ellos también murieran en agonía. Ni uno solo se había salvado.
Subaru se había mantenido al margen sin hacer nada, y esta tragedia fue el resultado final, dejando solo desesperación y resentimiento a su paso. Esa despreciable realidad carcomía el corazón de Subaru. Ahora lo entiendo. Lo entiendo todo. Betelgeuse. El hombre que había matado a los aldeanos, a los niños y a Rem. Él, el loco, había cometido esos actos imperdonables no una, sino 2 veces. Ja. Su plan estaba escrito en piedra. Sabía lo que tenía que hacer. Betelgeuse tenía que matar a Betelgeuse. Asesinarlo, matarlo, seguir linchándolo hasta que la última célula de su cuerpo se extinguiera, todo su ser se borrara de aquel mundo. Nada menos que eso podría compensar estas muertes. Sus pensamientos solo estaban teñidos de odio. Su campo de visión se tiñó de rojo carmesí. Sabía que lo que quedaba de la sangre que había perdido se le había ido casi toda a la cabeza, incluso sangraba por la nariz. Se limpió la hemorragia nasal, volvió a agarrar a Ren para no mancharla y se puso en pie. Le temblaban las rodillas y los tobillos. Si podía mantenerse en pie, por no hablar de caminar, era una incógnita. Te mataré, te mataré, te mataré, te mataré, pero si podía caminar, si podía avanzar, seguramente podría arrancarle la tráquea con los dientes. Arrastrado por su mente endurecida y teñida de sed de sangre, Subaru se dirigió hacia la mansión. Había visto el infierno en el pueblo. Lo siguiente era la mansión. ¿Qué le esperaba allí? Justo antes de su muerte, justo antes de volver a empezar, algo había sucedido, pero sus recuerdos estaban rotos, poco claros. Pensó que había llegado a la mansión y había visto algo que le había roto la psique de forma decisiva. Encendió desesperadamente las neuronas de su cabeza intentando recordar qué era. Había encontrado a Ren muerta. Y esta vez, esa experiencia ya se había agotado. Caja. Espontáneamente, se le escapó una carcajada. ¿En serio, de verdad, nada cambió en absoluto, cierto? Solo se había alterado el orden. Nada había cambiado en cuanto a lo sucedido. En ocasiones anteriores había pasado su tiempo de forma tan ociosa luego de haber revivido. Antes, pasara lo que pasara, Subaru ganaba algo con la muerte. Pero atrapado en su propia jaula, no había podido rescatar nada. Ahora que había vuelto a encontrarse con el mismo infierno, ¿había algo que pudiera ganar con ello? Habiendo desperdiciado su regreso de la muerte, ¿tenía algún valor? En algún momento, había empezado a perder de vista el objetivo de su sed de sangre. Betelgeuse. Ese nombre era lo único que hacía que Subaru siguiera adelante. Eso era algo bueno. Él era a quien Subaru quería matar, ¿verdad? Así que lo mataré ya. Después de haber sido asesinado, podría morir por lo que le importaba. De todos modos, ¿quién era ¿También debía morir? Sí, lo mejor es que todos mueran. Cuando esa estática empezó a invadir los pensamientos de Subaru, su mente parpadeó una y otra vez. Subaru miró hacia adelante con los ojos inyectados en sangre mientras se encontraba una vez más a caballo entre la cordura y la locura. Habiendo decidido ya dirigirse a la mansión, pasara lo que pasara, prefirió posponer el problema inmediato, como siempre hacía. Entonces, en cuanto llegó a la cima de la colina, Subaru fue testigo de la destrucción de la mansión Rosuaal. Se oyó un ruido feroz y salió humo por todas partes. El tejado se derrumbó, la terraza se hizo pedazos. De repente, las ventanas de cristal se resquebrajaron y se hicieron añicos, y las paredes blancas y agrietadas gimieron como una doncella al desgarrarse. Cuando llegó, Subaru se quedó mirando la puerta principal, estupefacto ante la sobrecogedora devastación. La mansión había perdido su forma en un instante, como si alguien la hubiera demolido con explosivos. El edificio familiar había perdido toda integridad, su jardín meticulosamente arreglado estaba enterrado en escombros y la ruina que había sido la mansión se caía a pedazos. ¿Qué? Buscó a tientas entre sus recuerdos. Pero no recordaba esta experiencia. Algo que no recordaba había sucedido. O tal vez el shock de estar al borde de la muerte era tan vívido que había olvidado la destrucción que le rodeaba mientras moría. Habiendo perdido la orientación, la risa enloquecida de un hombre demasiado delgado surgió en el fondo de su mente temblorosa. Si la matanza de la aldea había sido obra de ese loco, seguramente también había dirigido sus viles acciones contra la mansión. Si ese era el caso, ¿esta destrucción era de Betelgeuse? ¿Qué demonios está haciendo? Ante un espectáculo más allá de su comprensión, Subaru siguió cargando con Rem mientras exhalaba blancas bocanadas de aire.
Desanimado, ansiaba una sensación más fuerte entre sus brazos, pero era frío lo que fluía por sus manos y se convertía en tristeza en su pecho. Su cuerpo se estremeció, tosió ante el frío dolor de sus pulmones. Demasiado tarde, Subaru se dio cuenta por fin de que sus propias respiraciones entrecortadas parecían nubes blancas. En cuanto se dio cuenta, el dolor envolvió su cuerpo, punzándole la piel. Sus exhalaciones eran blancas, y el aire que inhalaba congelaba sus órganos internos, como si estuviera respirando nieve soplada. Sentía que su cuerpo se moría de dentro a fuera. Los instintos de Subaru le gritaban que su vida estaba en peligro. No sé qué está pasando. Con todo el cuerpo despojado de su calor, le costaba incluso mantenerse en pie, por lo que se dobló. Se puso en cuclillas en el acto, inclinándose hacia adelante antes de caer al suelo, y cayó de lado, cargando aún con Ren. Ese fue su último acto de resistencia. Su cuerpo caído se congeló hasta la médula, sus miembros ya ni siquiera eran capaces de temblar. Incapaz de transmitir sus pensamientos a sus extremidades, Subaru supo que su mente había sido separada de su cuerpo. Subaru ya lo había experimentado varias veces, pero nunca se acostumbraría a esa sensación de desoladora impotencia. Su sistema nervioso envió órdenes a todo su cuerpo para que resistiera aunque fuera un poco el inminente final, que se moviese hacia algún lugar, a cualquiera al que pudiera moverse. Detrás de su párpado derecho cerrado, su ojo apenas funcionaba. Con todo su espíritu, Subaru movió el párpado, utilizando su ojo apenas funcional para mirar hacia arriba en ángulo, en dirección a la mansión. Una vez que alcanzara esa posición, probablemente no volvería a moverse. Antes de que la vista se desvaneciera, vio algo. Vio a una bestia de pie sobre los restos de la mansión derrumbada. Era una bestia sagrada, de pelaje gris por todo el cuerpo, con ojos dorados brillantes. Verlo a cuatro patas, balanceando tranquilamente su larga cola, era de lo más misterioso. Más que nada, la bestia era enorme, rivalizando con la propia mansión. Contemplando el espectáculo desde lejos, Subaru comprendió cuál había sido la causa del derrumbe de la mansión: la repentina aparición de aquella bestia desde su interior. Por supuesto, el edificio no podría soportar la presión de algo tan enorme emergiendo de su interior. La bestia gris se balanceó, observando la zona con los ojos. Su rostro parecía el de un gran depredador felino. De su boca asomaban afilados colmillos. El ser gigante exhalaba alientos como soplos de nieve blanca, repintando el mundo en un infierno helado con el polvo blanco para congelar todo lo que vivía. ¿Qué fue eso? Mientras pensaba en ello, se le nubló la vista. Entonces se dio cuenta de que había dejado de respirar. En algún momento, había dejado de sentir el frío. Sin embargo, podía sentir el calor. Aquel calor tentó a Subaru a entregarse por completo a él, a olvidar el odio ardiente, a olvidar la tristeza suficiente para desgarrar su alma, a olvidar cualquier cosa y todo. Olvida, olvida. Deja que tu mente vague hacia el olvido y el calor helado de tu interior. Justo antes de dormirse, le pareció oír la voz de alguien. Duerme, junto a mi hija. Era una voz grave y feroz. No obstante, sonaba desolada y triste. No lo entendía. No entendía. No dentro de la serenidad sin sentido. Natsuki Subaru se derritió. Se derritió, se fundió, se disolvió y luego desapareció. 7. Se dio cuenta de que su mente estaba en una profunda, profunda oscuridad. Su conciencia, muerta al mundo dentro de la oscuridad eterna en expansión, desplazó su mirada en busca de cualquier cambio. Se preguntaba por cuánto tiempo continuaría el mundo del fin negro como el carbón. Se sentía como si hubiera estado encerrado, completamente fuera del alcance del mundo. ¿Qué es este lugar? ¿Qué hago aquí? Era extraño que se hiciera tales preguntas. Para empezar, no entendía quién era él para pensar de esa manera. Su mente era todo lo que colgaba en el vacío, carente de cuerpo alguno que la sostuviera o recibiera sus pensamientos. Se puso de pie. Tenía las piernas en el suelo. Pero lo que creía que estaba bajo sus pies se mezclaba con la oscuridad que cubría su visión, por lo que su equilibrio era incierto. De forma abrupta, hubo un cambio en el vasto mundo de nada más que oscuridad. Una sombra se deformó y aplanó, y una grieta surgió en la nada. Sin emitir sonido alguno, la grieta en el espacio desgarró el mundo de oscuridad eterna, conectando el interior de ese vacío con otro vacío. Justo después de la momentánea anomalía, una solitaria silueta humana emergió de la grieta que se ensanchaba. Pensó que la figura era una mujer.
En el instante en que la reconoció, emociones que no podía expresar con palabras casi se apoderaron de su mente. Sintió emociones feroces y explosivas. Quería correr hacia la figura, abrazar su esbelto cuerpo, poner sus labios en su nuca, para demostrar que era él mismo. Y, sin embargo, le faltaban las piernas con las que correr hacia ella, los brazos con los que abrazarla, los labios con los que besarla y demostrarle que existía. Aunque su disgusto le daba ganas de llorar, no entendía por qué se manifestaban esas emociones. No lo sabía. No entendía. No comprendía nada. Pero la figura pareció comprender cómo se sentía, extendiendo lentamente los brazos, cerrando de algún modo la inmutable distancia que los separaba. Aquellas dos manos se acercaron con suavidad, lo suficiente como para abrazarle con firmeza. Cuando las yemas de sus dedos lo tocaron, una gran felicidad lo inundó, como si la alegría brotara de cada célula de su cuerpo, llenando cada rincón de su conciencia. Y entonces ella dijo, «Te amo». 8. En el momento en que la conciencia de Subaru retrocedió en el tiempo y volvió a habitar su cuerpo, el chico cayó estrepitosamente al suelo. Cadmon, que estaba de pie detrás del mostrador al verle caer en el camino sin previo aviso, se inclinó hacia él con prisa. «Wow. ¿Qué pasa, chico?» Subaru frunció el ceño, pues había caído sin suavizar el golpe y se había ganado una herida sin sentido. Solo me resbalé. Ese resbalón fue tan grave que me pregunté si habías perdido una pierna o algo así. ¿Puedes pararte y caminar? No puedo asociarme contigo si no dejas todas estas locuras. ¿Qué quieres decir con locuras? Me estás haciendo parecer una especie de canalla sin sentido común. Un travieso de cualquier manera, y eso también va por cómo te paseas sin ropa adecuada. Tengo la sensación de que eres un tipo problemático con el que es difícil tratar, para ser honesto. Una vez dichas esas terribles palabras, Cadmon chasqueó la lengua en una muestra de insatisfacción. Y cuando Subaru sintió bruscamente un tirón en la manga, miró hacia atrás. No pudo evitar un grito ahogado. «Subaru, ¿estás bien?» Vio a una chica de pie, poniéndole la mano en las heridas. Cuando empezó a curarle con magia, se dio cuenta de que Subaru la miraba fijamente y ladeó un poco la cabeza. Su bonito cabello azul se balanceaba por encima de sus hombros. Verla despertó emociones feroces en el pecho de Subaru. Recuerdos, memorias, vivencias se agolparon en su mente. En silencio, abrió los ojos al sentir el torrente que se abalanzaba sobre su conciencia recién recobrada. ¿Qué debo decir? ¿Qué puedo decir?, pensó, con la boca abierta mientras se le escapaban las respuestas. Al instante intentó pronunciar su nombre, pero su lengua reseca no formaba los sonidos de inmediato. Su conciencia giraba en el aire mientras las emociones que brotaban pesaban sobre su pecho lo suficiente como para aplastarlo. Mordiéndose la lengua por la impaciencia, a Subaru le temblaron los labios al pronunciar el nombre de la chica. «Re-M». La palabra se formó tan suavemente dentro de su boca y fue tan débil y entrecortada que no supo si llegó hasta ella. Preocupado de que ella no lo hubiera oído, inspiró para volver a pronunciar su nombre al instante. «Sí, soy Rem». Y, sin embargo, llegó una respuesta. Un momento antes de que repitiera su nombre, la chica, Rem, sonrió en respuesta a la torpe alocución de Subaru. Había llamado a Rem y ella había respondido. «Rem. Subaru. Rem, Rem, Rem». Rem alzó las cejas, con cara de conflicto al oír su nombre tantas veces. Subaru también pensó que era extraño y raro. Sin embargo, aún sabiéndolo, no pudo evitar que se le escapara la palabra. La había llamado por su nombre, y Rem había respondido, ante sus ojos. Eso era suficiente para hacerle feliz. Después de que ella muriera tan brutalmente, él era feliz solo con volver a tenerla ante sus ojos. Nunca había sido tan feliz en su vida. ¿Qué pasa? Pones cara de haber visto un fantasma. Te aseguro que estoy aquí. Soy tu Rem, Subaru. Rem sonrió agradablemente, bromeando por una vez. Seguramente le dolió ver a Subaru tan demacrado como estaba. Y la frase que ella había usado, que él parecía haber visto un fantasma, no era algo de lo que él pudiera reírse. De verdad, en absoluto podía reírse de esas palabras. Rem, eres un público difícil. Creo que una sonrisa te sienta mucho mejor que esa expresión oscura, Subaru. Por lo tanto, pensé en hacerte sonreír, pero, Rem bajó los ojos, decepcionada. Durante ese tiempo, había terminado de curar limpiamente la herida de Subaru. Tras una confirmación visual, declaró, terminé, y empezó a retirar las yemas de los dedos. Subaru.
Cuando los dedos de ella empezaron a moverse, Subaru los atrapó con la mano para evitar que ese calor se le escapara. El rostro de Rem mostró sorpresa ante su atrevida acción, pero enseguida se percató de las intensas emociones que cubrían el rostro de Subaru. ¿En serio? ¿Qué pasa? Quiero decir, me alegra que seas tú quien lo haga, pero es bastante repentino y me pillaste por sorpresa. Delgada. Pequeña, cálida, sintió los pequeños dedos de Rem mientras descansaban cómodamente en su propia mano. Aquel suave calor era la prueba de que estaba viva. Su cuerpo con sangre fluyendo a través de él se sentía tan diferente a su carne rígida y sin sangre. Vivía. Estaba viva. Había vuelto a la vida. Algo tan obvio consoló el corazón de Subaru, una vez destrozado. Subaru, me molesta un poco que me llamen pequeña, así que no deseo oírlo a menudo, pero está bien si eres tú. En cuanto a cálida, no hace falta decirlo. Después de todo, estoy viva. La última frase hizo que Subaru jadeara y mirara a Rem. Cara a cara, sus ojos se encontraron, con profunda compasión en los iris azul pálido de Rem. ¿Estás ansioso? Pero estoy aquí. Te salvaré, Subaru, incluso a costa de mi vida, así que está bien. No. Ella estaba equivocada. Subaru había dejado morir a Rem. Él la había matado. 2 veces. De forma despiadada. Sin misericordia. La primera vez, se podía afirmar que él no tenía nada que ver. Pero la segunda vez fue diferente. La segunda vez, no podía poner excusas de ningún tipo. Rem había muerto por el bien de Subaru. Para protegerle, para salvarle, por su bien, había usado su vida y la había exprimido hasta el final, muriendo por el bien de Subaru. La Rem que tenía ante sus ojos no lo sabía. Solo Subaru lo sabía. Antes de darse cuenta, estaba agarrando la pequeña mano de Rem, inclinando la cara para que ella no lo viera. Al ver su comportamiento, Rem sintió que sus dedos temblaban de ansiedad, preguntándose si había hecho algo para incomodarle. Pero eso fue solo por un instante. No pasa nada. Todo va bien. Todo está bien. Rem se dio cuenta, a través de sus dedos, de que Subaru tenía miedo. Así que utilizó su mano libre para acariciarle la espalda, consolándole suavemente como a un niño. Y así lo hizo, acariciándole, mostrándole afecto, hasta que Subaru levantó la cabeza. Siempre gentil, siempre cariñosa. 9. Siento interrumpir su conmovedor momento, pero así no puedo hacer negocios. Cadmon contempló el episodio frente a su tienda e hizo un gesto a ambos mientras hablaba. Normalmente, eso le habría sentado mal a Subaru, incitándole a decir algo así como, no es como si fueras a conseguir hacer negocios tanto si estábamos aquí como si no, pero en ese momento, Subaru siguió el ejemplo de la mano de Rem, alejándose suavemente de aquel lugar. Si Cadmon hubiera querido meterse en medio, habría hecho algo 5 minutos antes. Era una persona fundamentalmente buena, y por eso había esperado a que Subaru se calmara antes de sacar a relucir su espíritu capitalista. Por su parte, Subaru no tenía espacio para reparar en tal benevolencia. En ese momento, el interior de su pecho estaba gobernado por una sola emoción. Lo mataré. 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 Aunque Regreso de la Muerte había rehecho el mundo, ese odio era lo único que no se había borrado. Esta vez, Subaru tenía un enemigo mortal. Y ese enemigo tenía un nombre. Betelgeuse Romanee Conti. Era el peor de los locos y había cometido el gran crimen imperdonable de masacrar a Rem y a los aldeanos. Era el deber de Subaru usar el poder de Regreso de la Muerte para matar a ese hombre. Mientras Rem llevaba de la mano a Subaru lejos de la entrada de la tienda, se detuvo. Subaru, ¿tienes un momento? Cuando Rem miró hacia atrás, Subaru respondió, ¿qué pasa? Con un encogimiento de hombros despreocupado, restando importancia a las oscuras emociones que albergaba su corazón. Ella le miró fijamente, emitiendo un pequeño sonido a través de su bien formada nariz. No, puede que me equivoque. Es simplemente que, siento que el mal olor que viene de ti se ha hecho más fuerte. ¿Un mal olor, Cuando ella lo señaló, Subaru olfateó su propio brazo, pero no pudo distinguir nada. Viniendo de Rem, esas palabras probablemente significaban que ella olía el aroma de la bruja. Pensando en el pasado, sintió que de alguna manera Betelgeuse había despotricado sobre la naturaleza de Subaru. Así que mi Regreso de la Muerte tiene que ver con la bruja. Cuanto más usaba Regreso de la Muerte, más fuerte se hacía la presencia de la bruja alrededor de Subaru.
Lo había utilizado para llamar la atención de las bestias del bosque y, después, había estado demasiado ocupado para investigar el asunto en profundidad, así que lo había dejado de lado. Tal vez ese impulso subconsciente de llegar a esa conclusión era parte del poder de la bruja. Mientras Subaru meditaba estos pensamientos, Rem le observaba con cara de preocupación. Subaru no había querido causarle ningún problema. Dejó esos pensamientos para más tarde. No pongas esa cara, Rem. Tus hermosos rasgos se echarán a perder, y eso sería un futuro oscuro. Lo siento. Soy bastante preocupona, de verdad. Mientras Rem balbuceaba, Subaru pensó en lo que podría decirle para tranquilizarla. Inmediatamente, levantó ligeramente sus manos, que seguían entrelazadas. Bueno, si te preocupa que me escape a alguna parte, solo manténme agarrado así, ¿de acuerdo? ¿Eh? No hay forma de que te supere en fuerza, así que así deberías sentirte más segura, ¿no? Mientras hacía la afirmación, ocultando el inesperado rubor que le acompañaba, Rem miró entre Subaru y sus manos unidas. Sí. Con una agradable sonrisa, asintió, sin colocarse delante ni detrás de Subaru, sino justo a su lado. A partir de ahí, los dos caminaron a la par. Rem miró fijamente la mano que llevaba, cerró la boca con firmeza y acompasó su paso al de Subaru. Mientras caminaba con aquella adorable muchacha, sonriendo suavemente por el calor que ella sentía al contacto con la palma de su mano, Subaru seguía hirviendo de sed de sangre y odio. Aunque sus manos estaban juntas, sus corazones estaban en polos opuestos. El corazón de Natsuki Subaru fue tentado lejos en ese profundo, oscuro abismo. Fin.